un equipo de fotógrafos brutales. Sí. Y entonces, pues ayer fue eso. O sea, primero fotos, luego vídeo y tal, y luego yo haciendo el tonto con el micrófono. Pues mira, ya se te ve perfectamente, se te escucha Sí. perfectamente, por lo tanto, Alberto Oliver, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal? Qué guay estar aquí, la verdad, qué guay. No sé, Sí. estoy nervioso, la No, verdad. pero nervioso nada. Vamos a charlar un poco, pues, acerca de ti para conocerte mejor, tu trabajo y también, pues, las cosas que te gustan, ¿no? Que al final, todo muy relacionado con el mundo de la cultura. Antes de nada, para la gente que no te conozca, preséntate. Tu nombre es Alberto Oliver, estás en Team Up Media. Además, ya Yes. te mencionamos en la charla con Ale, pero preséntate de cara a esa gente que no te conoce. Bueno, pues de cara a la gente que no me conozca, o sea, actualmente pues estoy como pues periodista, o sea, pues periodista haciendo entrevistas Ya. para un medio que se llama Team Up, donde también ejerzo como redactor y también, o sea, tanto escribiendo artículos como coordinando toda la plantilla, coordinando todo el calendario de cada semana, dónde vamos, dónde no vamos, qué cubrimos, qué no cubrimos. Luego también curro con un grupo brutal que se llama Merino, que es un Ajá. grupo de pop indie, pues tipo Izal, más o menos, con el que curro pues en temas de producción y tal, también con sus videoclips, con su gira y tal. Y luego cuando me queda tiempo libre, pues veo pelis, veo series y es un poco mi vida. Digamos que está muy relacionada con la cultura, ¿no? Realmente sea en forma de música, sea en forma de cine, sea en forma de, por ejemplo, pues ayer, quieras que no, es cultura, es creación de contenido y hay mucha Sí, gente de muchas ramas muy distintas. Digamos que estás muy conectado con la cultura. sí, pero porque para mí la cultura es algo vital desde que era niño. O sea, o sea, yo me considero muy afortunado porque he crecido en una familia en la que desde el que incluso desde antes de nacer ya había cultura en mi casa. Mi padre era un músico excepcional, mi abuelo también era músico, mi bisabuelo también lo era, primos, tíos, tengo una familia llena de artistas, hermana también. Entonces, quieras que no, me he criado en una casa en la que desde pequeños se ha amado el cine, la cultura, el teatro, entonces todo eso lo he mamado, o sea, desde bien pequeño. ¿Y desde pequeño ya tenías claro que querías estar en la parte de contarlo? Porque No, claro, eso es importante, porque claro, por ejemplo, a mí me encanta el deporte, pero cuando ya vi que no se me daba, es decir, que no puedo ser cristiano, Ronaldo, pues me dedico a contarlo. En tu ujú. caso, ¿cómo fue? ¿Lo intentaste o viste o háblame acerca de? No, 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 o sea, en mi caso no. En mi caso, yo cuando era pequeño, yo tuve muchas etapas. Yo quería Sí. ser veterinario, quería ser fotógrafo, pero nunca llegué a intentar nada de esto. Entonces, digamos que toda mi adolescencia, pues la pasé simplemente, pues como amando todo lo que tenía pues, a mi alrededor, pues sin una aspiración de que se convirtiese en un trabajo, ¿no? Y realmente fue cuando empecé la universidad, porque claro, yo, aunque no ejerza como tal, yo soy musicólogo, o sea, yo Ajá. estudié musicología. El problema fue que cuando estaba en segundo de carrera, yo di la optativa de periodismo se relaciona con la cultura, y ahí realmente entendí que lo que a mí me gustaba era contar las historias, no estar en ellas, sino contarlas. Y ahí fue cuando dije, vale, esto es lo mío, pero dije, claro, ahí tuve un intenso debate moral conmigo mismo de, vale, Claro. ¿qué hago? ¿Dejo la carrera y empiezo periodismo o sigo y ya veré? Claro, estaba en segundo de carrera, concretamente en las navidades de segundo a tercero. Dije, bueno, ya que estoy aquí, yo voy a acabar, porque no sé si esto que me ha pasado es un capricho o es que realmente quiero hacer esto. Entonces yo voy a acabar y luego ya veremos. Entonces acabé la carrera y entonces hice un máster en periodismo cultural. Ujú. Y ahí ya fue cuando terminé de entender que a lo que a mí me gustaba era el periodismo. Y dije, vale, pues a partir de ahora que todo lo que hagas esté enfocado a esto. Entonces he pasado mis etapas de youtuber, he pasado mis etapas de blog, y entonces ahora está todo mucho más profesionalizado con esta web, con este equipo de personas con el que trabajo, que es maravilloso todos los días, y está como mucho más enfocado todo. Y digamos que ahora mismo estás conforme con ese camino que escogiste, porque claro, al final entiendo que siendo musicólogo tienes muchos conocimientos técnicos del mundo de la música también, o al menos lo has estudiado y es, digamos, tu formación es en base a eso y te has terminado dedicando a comunicar, que realmente es distinto. Tienes que saber de música, pero también esa parte Claro. comunicativa. Ahora mismo, ¿te sientes conforme con aquella decisión o a lo mejor dirías, mira, ¿me lo hubiera podido replantear o prefería haber estudiado esto y haber tirado por la cultura o más o menos? Sí.
Es complicado Sí, porque es la típica pregunta que nos hacemos todos alguna sí, vez de si este es el camino que tenía que sí. haber elegido, ¿no? Pero al final no lo pienso demasiado. Pienso que al final yo tomé una serie de decisiones que a día de hoy definen mi camino, mi vida actual. Y estoy contento con todas ellas porque, como tú bien dices, sí, yo estudié musicología y creo que de alguna manera el haberlo hecho me ha dado pie a tener conocimiento sobre otro tipo de cosas, ¿no? Al final, o tener otros prismas cuando veo una película, ¿no? Por Claro. ejemplo, cuando veo una película me fijo en ciertas cosas de las que no me fijaría sin haber estudiado todo esto. Pues que si el tratamiento del sonido, ¿no? Cómo se construye la banda sonora de una película, cómo se trabaja, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, estoy contento porque al final como todos estos prismas me han dado una imagen más completa de la que tengo ahora y estoy muy contento con ella, la verdad. O sea, te digo esto ahora a mis casi 30 años, pero no lo sé, porque al final soy una mente muy inquieta y es que me encanta serlo. O sea, yo nunca me he visto, eso sí lo tengo muy claro desde pequeño, yo nunca quise ser esa persona atada a un trabajo fijo Sí. todos los días. O sea, a mí me gusta lo distinto, me gusta ir lanzando de acá para allá. Hoy estoy entrevistando a gente en un fotocall, pero igual mañana estoy dando charlas sobre salud mental, porque me Sí. encanta y además mi psicóloga está empeñadísima en que lo haga, en que me haga coach, en que yo tengo que dar charlas y tal. Yo no lo veo ahora mismo, no lo veo, pero no lo sé, no lo sé y me encanta no saberlo. ¿Qué quieres que te diga? Y por curiosidad, en musicología, ¿qué dais? Porque claro, yo me dices musicología y pienso en Jaime Altozano, Sí, a ver, automáticamente. es una pregunta que me han hecho un millón de veces, Sí. porque claro, hay mucha gente que entiende por musicología lo que es como es especie de psicología de la música, y no es así, eso es la musicoterapia, son cosas Ajá. totalmente distintas. Es como cuando estudias para ser abogado, ¿vale? Tú estudias derecho, estás 4 años haciendo derecho y luego te especializas en, pues, derecho de familia, derecho penal, etcétera, ¿no? Pues con la musicología es igual, es lo mismo, o sea, tú estás 4 años estudiando diferentes ramas de la música, teoría, historia, archivo, biblioteca, organología, acústica, cine, periodismo, literatura, todo, para que cuando acabes dices, vale, pues ¿qué quiero hacer ahora? Pues quiero ser profesor, quiero ser doctor, quiero ser terapeuta especializado en esto, tal. Entonces es como una especialización constante. Estás 4 años estudiando desde cómo identificar una partitura que no tienen, o sea, que no está firmada, ¿vale? Claro. Pues, ¿cómo puedo identificarla? Pues mira, pues puedo buscar el sello de la editorial, puedo buscar cómo está firmada, puedo buscar cómo está compuesta, por supuesto, puedo ver o sea, cómo está el papel, o sea, porque al final, si hoy en día o sea, podemos encontrar de quién es cada partitura cuando no está firmada, porque eso pasa muchas veces, es por ese tipo de cosas, al final. Ajá. Entonces, es como que estudiamos 4 años eso y luego ya tú decides qué quieres hacer con tu vida. Y a nivel profesional, ¿cómo ha sido tu camino? Porque ahora estás, me decías, con la banda Mm. colaborando y también en Team Up, pero hasta ahora, ¿dónde también has estado trabajando? Pues he hecho un poco de todo, o sea, estuve un par de años en una revista también escribiendo también todo sobre música, pero era especializado en todo música, pues tanto clásica como ópera, como Ajá. zarzuela. Luego también estuve 3 años en una agencia, trabajando mano a mano con autores de libros. O sea, Sí. éramos como sus o sea, pues como un cantante con su manager, pues un autor con su manager igual. Pues velando por ellos, estudiando cada ejemplar de, vale, pues desde que te llega, pues el autor con su PDF de he escrito esto, hasta que ese libro se publica, ¿no? Pues cómo se trabaja con cada autor, etcétera. Y fueron 3 años en los que aprendí muchísimo sobre cómo funciona el mundo editorial Ujú. y estoy muy contento, la verdad, por ese trabajo. Y fue justo antes de la pandemia, que fue cuando lo dejé. Y ya fue la pandemia fue un momento en el que no hice nada, o sea, y realmente fue como, vale, acabo con mi vida, y justo ahí empezó Team Up, más o Ujú. menos, en el 21-22, y con Merino igual, con Merino también empecé en el 21-22, o sea, que fue como que todo de repente pasó o sea, pero como en la vida, o sea, pasas de no hacer nada a de repente hacerlo todo. Claro, porque para contextualizar, Team Up es una página Sí, cultural, ¿no? exacto. Es una Coméntame. página cultural, que en su día nació como canal YouTube, en el que Sí, un colega y yo hablábamos sobre cine, pero bueno, desde un prisma mucho más pequeño, sí. o sea, solo él y yo. Y luego un día, pues nos sentamos los dos de, oye, mira, o sea, cogió y me dijo, oye, o sea, yo creo que esto podría llegar a ser algo más grande y podemos llegar a que sea algo más chulo. Y nos sentamos y vimos cómo hacerlo y tal, y se creó una página web, que al principio tenía muy poco contenido, las cosas como son. Y luego, pues, fue creciendo, fuimos cogiendo más equipo. A día de hoy somos un equipo de casi 20 Ujú. personas, de redactores, foto y vídeo.
cada uno con su especialidad, con sus temas y tal, y fue un poco eso, o sea, y realmente hasta hace un año, pues empezamos también con el mundo Photocall, mundo Premiere y tal, y que también es otro mundo totalmente distinto, pero que al final es contenido, es contenido, es contenido, y es otra forma también de ver el cine también. Y es muy difícil hacerse hueco, ¿no? En una industria como la cultura. Muchísimo, muchísimo, sobre todo en el periodismo. El periodismo, sobre todo en la movida que estamos ahora, que es el periodismo puramente digital, ¿no? Sí, Porque antes obviamente estaban los 4 medios de siempre físicos, pero ahora con el mundo digital es como que todo el mundo puede tener una página web. O sea, tú realmente nadie te pide nada para que tú tengas una página web. O sea, con que tengas dinero, vamos bien. O sea, realmente tú tienes tu dominio, tienes 4 amigos que escriban bien sobre cine, ya tienes tu medio. Entonces, lo difícil realmente es hacerte hueco. Es que la gente te conozca, que la gente te siga, que la gente te escuche, te lea, que vayas a una premiere y tengas tu hueco, que tengas tu cartelito ahí donde poder trabajar. Eso es lo más complicado. A nosotros ahora estado muy contentos porque hemos venido a estar en los Feroz, hemos venido a estar en los Forqué, vamos a ir a los premios, bueno, esto no sé si decirlo, bueno, sí puedo decirlo ya. A finales de abril iremos a cubrir también los premios, hay unos premios sobre cine que se me ha ido el nombre ahora. Bueno, unos premios sí, que era a final de mes. ajá. Entonces, pero esto ha sido después de un año de mucho curro. Ha sido un año en el que hemos tenido que comer muchas cosas que no nos gustaban, de pues películas, vale, es que esto no nos gusta, pero es que esto hay que verlo igualmente porque hoy te llaman para esto, pero la semana que viene te llaman para otra cosa y si así que te gustará, ¿no? Pues tienes que trabajar duro, es como todo, o sea, todos queremos enseguida estar en la Champions League, pero para llegar a la Champions League tienes que ganar los torneos de segunda división primero también. Claro. Entonces, esto es así. O sea, es muy difícil porque, repito, somos muchos, la tarta no es muy grande No y lo todos es. queremos un trozo, ¿sabes? Pero Claro. bueno, eso es. ¿Y tú ahora sigues formándote? Porque claro, es verdad que en temas como, por Mm. ejemplo, cine, música, cultura, realmente siempre está en una constante evolución, ¿no? Al final, tú has podido tener una formación en algo, pero, cuando estás viendo una película y extraes nuevas claves, al final no deja de ser también una especie de formación, ¿eso cómo lo llevas? Pues mira, yo tengo una mente súper inquieta. Sí, Entonces, yo siempre que pueda apuntarme a charlas, congresos, sí. conferencias, talleres de todo lo que tenga que ver con lo mío, lo hago, porque me encanta que llegue de repente, por ejemplo, hace una semana y media estuve en una charla con Alejandro Amenábar Ajá. Oh, y fue una clase brutal. O sea, él presentó su último libro que ha escrito junto con un escritor, que es un análisis sobre toda su carrera. Entonces, claro, habló sobre toda su proyección, sobre su carrera tal en el cine, y fue brutal pues escucharle hablar sobre sus películas, sobre cómo trabajaba hace 20 años, sobre cómo está como un poco incómodo él, porque dice, claro, es que ahora cualquier chaval puede hacer un corto con un móvil y tiene más ya. calidad que lo que hacía yo hace 20 años. Entonces, es interesante ver este tipo de cosas, ¿no? De que te digan: Una charla sobre esto, no sé qué". O sea, además de todo, ¿no? A mí me encanta, digo, soy una mente inquieta y entonces nunca digo que no a nada. O sea, siempre es: pues una charla sobre, yo qué sé, salud mental, no sé qué tal", pues voy ahí, porque me gusta. O sea, o esto, o sobre aquello, tal. O sea, entonces siempre estoy como encontrando focos donde poder seguir expandiendo. Eso es muy, muy interesante. También lo están comentando por el chat. Marina, la moderadora, que además estuvo también ayer en Sí. los premios Ídolo, como con C de Cultura, creo que se llama su medio. Y Mm. dice, pregúntale por algún salseo de ayer. Aquí ya Marina va Uf, directamente, ¿sabes? Eso no te va a poner ningún compromiso porque realmente luego te preguntaré por tu experiencia en general, tanto en esos premios como en general, porque creo que tiene que ser ya. muy, muy interesante. Digo que Sí, a sí, ver, o sea, te digo, aunque tuvieras salseos, tampoco te lo podría por decir, porque eso, es que, o sea, es que ayer tampoco es que hubo nada, porque yo estuve en el Fotocall y en el justo, Fotocall no hubo salseos. O sea, eso fue después en la fiesta y en la gala, y ahí no estuve. claro. Entonces, ahí, o sea, aunque yo supiera, tampoco te lo podría contar. Claro, pero sí que me parece interesante, claro, por ejemplo, tema películas o tema también teatro, que cada vez está creciendo más, o tema Ujú. música, requiere de esa formación
para poder ir un paso más allá. Antes me decías, cuando veo una película me fijo en cosas que los otros no, o que la mayoría no se pueden fijar en ellas, como tema de banda sonora, etcétera. Quiero que me desarrolles un poco acerca de eso, porque realmente hay gente que a lo mejor no comprende esa situación, como un estudiante de comunicación que se fija en tema planos, tú que has estudiado música te fijas en la Mm, banda sonora, a lo mejor podemos ver un videoclip o una película y es mucho más que eso, realmente. claro, Tiene una idea detrás, tiene un desarrollo detrás y parece sencillo, y es el objetivo, que parezca sencillo en la pantalla, pero tiene un trabajazo detrás, ¿no? claro. Mira, por Sí. ejemplo, te diré, mira, hace como un mes yo fui al paseo de prensa de la película Tar, la de Ajá. Cate Blanchett, no sé si la has visto. No, 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 pero Bueno, es un peliculón en el que ella hace, pues, una directora de orquesta ajá. que nunca existió, aunque mucha gente después de verla piensa que realmente existe ese personaje, pero ese personaje nunca llegó a Ujú. existir. Y entonces es una película que yo ya definí en su día como café para cafeteros, porque es una película que habla desde la música clásica desde un punto muy Ujú. específico. De hecho, la película está obviamente rodada en inglés, pero hay partes en las que Kate habla en alemán. Ajá. Y tiene todo el sentido del mundo porque el mundo de música clásica se habla puramente casi todo en alemán y un poco más en francés también, pero en inglés súper poco. O sea, tú cuando vas a un ensayo de una orquesta es súper frecuente que el director de turno te hable en, Sí. o sea, así, porque es que es un idioma muy nutrido en la música clásica. Entonces, claro, en esta película hablaban de cosas de Richard Wagner, de sinfonías, tal, que si tú te acercas a esa película como un cinéfilo más, te va a parecer, uno, aburrida y dos, te va a parecer como una película sin más. Pero si ya vas con ese bagaje de música clásica, como es el mío, que yo he estudiado esas sinfonías de las que habla Kate Blanchett en esta película, bueno, ella no, su personaje, quiero decir, ya vas con otra perspectiva y dices tú, hostia, esto me gusta. Pero si no tienes esa prisma, igual la peli no te emociona tanto. Pero esto pasa una de cada 1000 veces, porque al final el cine lo bueno que tiene es que es universal. Mm. Entonces, si haces una peli con un lenguaje mucho más universal, más adaptado al público general, pues la gente lo va a disfrutar mucho. No es el caso de Tar. O sea, Tar es un peliculón, pero es muy cerrado para el público general. Claro, que además es una de las principales, aquí ya me acuerdo de memoria, es una de las principales rivales, bueno, de las candidatas a los Oscar, ¿no? El Sí, 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 domingo sí, o la sea, Kate Blanchett, sí, sí, sí. que posiblemente, pues, va a estar por encima de Ana de Armas. No confiamos en Ana de Armas, pero lo tiene Seguramente, crudo. seguramente. Pero tiene crudo. Luego también te preguntaré tu opinión en general, ¿no? Acerca de cómo está la industria actualmente. Pero, por ejemplo, hace unos días, hace 2 semanas, Ujú. estuve con Alejandro García Calvo, presencialmente, no en la charla, cuando presentó su libro, Ah, es eh, verdad, sí, es verdad. que presentó su libro de una película para cada día de tu vida, una cosa así, o para cada año de Ujú. tu vida. Y y sí que recuerdo alguna que otra frase interesante, porque es cierto que yo no soy muy cinéfilo, o sea, yo estudio cine, pero como que no me termina de encandilar, ¿sabes? El tema de, 2 horas delante de una pantalla, además, aunque luego consumo Twitch, pero, ¿sabes? Que no me termina de encandilar. Pero sí que me No, parece claro, claro. interesante, pues la típica reflexión, ¿no? De que una película, te cuenta lo que te cuenta, es decir, la película es lo que es un producto editorializado que está ahí puesto. Lo que cambia de la película es tu momento al verla, que en función de si estás en un momento de tu vida, en una etapa diferente, la vas a ver con otros ojos o, ¿sabes? Con unos ojos mejores o peores, y eso es lo que marca la diferencia con las Por películas. supuesto. Te quiero preguntar, en el ecosistema actual, ¿cómo valoras que está el cine? Porque es cierto que yo lo que veo es que durante el siglo XX, finales del siglo XX, siempre se le tenía mucha estima, al menos hasta que apareció la televisión y siempre era como una fuerza muy importante, ¿no? Desde el punto de vista cultural, pero que en los últimos años ha ido como perdiendo ese hueco, a lo mejor entre la gente joven, a favor de plataformas de streaming, que también ha habido muchas polémicas de Ujú. directores que no quieren aparecer aquí o que sí o que no, y como que parece que ha perdido un poco la magia con el público, ¿no? De que siempre volvemos a los clásicos y es complicado coger películas actuales como muy nuestras, no sé si me explico. Sí, Es sí, complicado porque, como tú dices, el cine ha pasado por sí, muchas épocas, ha pasado desde el momento en el que era pura sí, propaganda, bélica, tanto sí, política como bélica, sí, ¿no? A una época más dorada, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, creo que podemos estar muy contentos del año que hemos tenido. O sea, tanto, ya te digo, a nivel, o sea, sí, cine patrio, o sea, este año, o sea, del 21 al sí, 22, o sea, del 22 al 23, perdona, ha sido un año de cine espectacular, o sea, basta con ver los Goya, sí, justo, o sí, sí. sea, Ujú. Feroz, porque, insisto, este año hemos tenido un año de cine
que la gente lo dice. La gente dice que este año, o sea, está siendo el mejor, o sea, tanto a nivel puramente nacional como extranjero, por supuesto. ¿Qué pasa con la industria? Pues que, como tú dices ahora mismo, es muy parecido a lo que te decía antes del periodismo. Somos muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una peli, tengo que hacer lo que sea para que mi película triunfe. Entonces, yo como director, o sea, no puedo estar siempre viviendo de películas puramente de autor. Tengo que también entender el término de taquillazos, de blockbuster y demás. Y no me puedo enfadar con ello. Mira, hay una cosa muy graciosa que pasó hace poco, Ujú. que fue una estampa de Steven Spielberg dándole las gracias a Tom Cruise por haber salvado el cine. O Ajá. sea, ¿por qué? Porque sus películas, o sea, de Misión Imposible, que son taquillazos, han salvado la taquilla en los tiempos de la pandemia. Entonces, que un director tan grande como Spielberg te diga a ti, Tom Cruise, que has salvado el cine, es brutal. Pero es que no hay que criticarlo, es que el cine es todo, el cine solo es blockbuster, las películas de autor, son las películas de comedia, los romances, los dramas, es todo, el cine es todo. ¿Qué pasa? Que mucha gente se piensa que si te gustan los blockbusters no te pueden gustar las Ya. películas de autor, o si te gustan las de autor no te puede gustar el cine antiguo. Entonces, hay como mucha, crítica social a eso. Y luego también, ¿qué pasa? Que la juventud de hoy en día, es lo que tú dices, o sea, puede estar 3 horas viendo un directo en Twitch, pero luego no aguanta una película 2 horas. Es muy jodido el hecho de que tú veas, o sea, tú vayas al cine y no hay sesión en la que yo vaya que alguien no saque un móvil. O sea, para ver qué hora es, para Sí. ver, si mi crush ha visto el último story que he subido. Eso me pasó a mí una vez, de hecho, o sea, en una fila justo delante de mí, viendo, no sé si fue o Avatar o Pantera Negra, no me Ah, acuerdo, mm, pero fue una chica, o sea, no, perdón, fue un chico que estaba justo sentado en la fila de delante y se pasó como 10 minutos, mirando sus stories a ver si su crush o sea, de esa semana había visto sus stories. O sea, y tuve que decirle algo y todo en plan de: "Oye, si vas a seguir, vete, porque me estás jodiendo la película". claro, y además Entonces, no sí. sé, es complicado. Es una industria que está en constante evolución todo el rato, plataformas, películas que llegan al cine, otras que no. Entonces es complicado. Yo creo que la clave es que hay que siempre renovarse o morir. ¿Que estamos en un momento en el que las plataformas están súper arriba? Vale, pero es que la forma de consumir contenido ha cambiado. Es como también pasa con los libros. O sea, la gente no lee libros como antes. Hay tablets, hay otros sistemas, pero no te puedes quedar anclado en el pasado, porque es que si no te vas a quedar muy solo. Y a la hora de contarlo, que al final es un poco lo que también hacéis en la Ujú, web y lo que has tenido que hacer a nivel profesional, ¿cómo consigues llegar a esa audiencia más joven? Porque yo, por ejemplo, recuerdo al propio Emilio Domene, que también es muy cinéfilo, ujú, y los viernes, pues tiene esos viernes cinéfagos, donde está ujú, una colaboración con Filmin, por ejemplo, para presentar las películas de la semana, ese tipo de cosas. Pero sí que él también lo ha dicho a veces de que se nota que le cuesta un poco más llegar a ese target más joven, que al final es el que va a sostener la industria de aquí a unos años. ¿Me claro, entiendes? Porque además, mira, lo comentan por el chat, dicen, con todos los avances que hay, y siempre las mejores películas parecen que son los clásicos. Es decir, que siempre tienes en la memoria películas de antes y ahora, aunque tengamos los mejores efectos, la mejor tecnología, etcétera, claro, al final el arte, por así decirlo, no va junto a la calidad en ese caso, junto claro. a la fanfarria, ¿no? Es que, bueno, a ver, no hay una fórmula mágica. No, No la hay porque si la hubiera estaríamos todos haciendo sí, cine. O sea, pero no la hay, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, puramente, yo te diría pues que intento siempre hacer pues artículos cortos, sí, ir muy directo al grano, no enrollarme con cosas, porque me encantaría hacerte un artículo de 3.000 palabras claro, hablando sobre la música urbana y el uso de ella o sea, en las películas de Pantera Negra, ¿no? De cómo el director ha ido a esos países de África y se ha empapado de la cultura africana para su no, justo, pero no sí, sí. porque a ti no te va a interesar. A ti te interesa si la película es buena o no, porque tú quieres saber si vas a comprar entradas para el viernes. Eso es lo que te interesa. Entonces yo voy a ir directamente al grano, te voy a decir esto o esto, y ya está. Luego ya con amigos, tal, pues ya me explayo más, etcétera. Pero puramente para comunicar yo tengo que ser directo. O sea, yo tengo que conseguir que con una línea tú entres en mi artículo. Eso es así. O sea, yo cuando comparto un artículo en una story y tal, tengo que encontrar la manera de que tú hagas clic. Es el clickbait. O sea, ahora Justo, mismo. sí, sí. Vivimos en la época del clickbait.
Lo que sí que me siento muy orgulloso, tanto de mí como de mi propio medio, es que no somos nada sensacionalistas. O sea, nunca provocamos un clickbait que luego no esté vinculado con lo que contamos. O sea, siempre buscamos la manera, por supuesto, que te quedes enganchado, pero nunca usamos el sensacionalismo o la mala prensa, tal. O sea, de hecho, ayer, por ejemplo, te contaré que, claro, ayer en los premios Ídolo fue un fotocall Sí, gigantesco, sí, muchos sí, sí, medios, sí. tal, y hubo con algunas personas que tuvimos que hacer, pues, un corrillo de periodistas, en plan de, pues, como no puedo tenerte para mí solo, pues nos juntamos 4 y nos turnamos, tal. Y fue, por ejemplo, con Laura Escanes, Ujú, yo le hice mis preguntas, tal, no sé qué, y cuando mi compañera de otro medio empezó a hablarle, pues, sobre sus relaciones románticas y tal, ujú, yo cogí el micro y me lo llevé, sí. porque le dije a mi cámara: "Esta parte ya no me interesa". Como diciendo, esto, o sea, yo ya he preguntado lo mío, entonces ya esta parte de relaciones románticas no me interesa nada. Entonces, cero. Otro periodista se habría quedado, habría cogido ese contenido y ya está, porque es más puramente sensacionalista, pero a mí esa parte no me interesa nada. O sea, yo cuando voy a un fotocall no le pregunto al famoso de turno cómo es su vida personal, porque me da igual. O sea, yo quiero preguntar sobre la película que estamos viendo ahora, o la que vamos a ver, o etcétera. Pero no me interesa tu vida personal. Cero. Y desde esa perspectiva, ¿tú eres optimista con los años que vienen? Es decir, con hacia dónde va esa dictadura del clickbait, hacia dónde va la gente joven que consume redes como TikTok, por ejemplo, ¿no? Que al final es mucho de engancho rápido, Mm, aunque sea más o menos ético, porque yo sí que, por ejemplo, tengo esa preocupación, ¿no? De que, evidentemente, a todos nos gustaría poder escribir más y poder hablar más, etcétera, pero lo que también detecto es que esto ahora no lo notamos tanto. Se nota, pero realmente los artículos te quedas contentos con ellos y tal. Pero a lo mejor dentro de 10 años, lo que ahora son 1000 palabras son 300 o claro. 200 y no te da el espacio suficiente para contar lo que quieres contar y tienes que hacerlo en 30 o 40 segundos en un vídeo. Claro, yo ahí tengo un poco de miedo porque digo, en ese momento la información se habrá prostituido. O sea, estamos haciendo una cosa que no tenga que ver con el objetivo mismo de lo que quieres contar, ¿no? Claro, mira, a ver, hay cosas con las que estoy a favor y cosas Sí, que no. Por ejemplo, yo siempre he distinguido mucho la figura del creador de contenido sí, y la del influencer, total. ¿no? O sea, quiero decir, para mí, yo tiene mucho valor que la gente se haga creador de contenido, Sí, porque son gente súper trabajadora, porque no, o sea, no somos conscientes del trabajo que hay detrás de un creador de contenido. sí, O sea, a nivel producción, preproducción, postproducción, etcétera, ¿vale? Eso por un lado. Y luego está el término influencer, que ahí ya hay que tener cuidado, porque hay influencers que son muy buenos creadores de contenido y hay influencers que simplemente porque han tenido suerte tienen una voz y un foco enorme y hay que tener mucho cuidado. Yo, de hecho, ayer a esta gente les preguntaba por eso, de cómo llevan esto, este ya. tema de ser foco de atención, ¿no? Y luego también hay temas que me preocupan más, como a Twitter, por ejemplo, desde que la ha comprado el señor, Sí, el señor Elon Musk, ha sacado una cosa que se llama Twitter Blue, que es que tú puedes pagar un dinero para que tus tweets tengan más proyección. Y eso mola mucho para los creadores de contenido porque es como, ostras, ya no necesito que mi cuenta sea verificada ya, para llegar a una audiencia mayor. Pero eso es peligroso porque si tú tienes una cuenta en la que generas odio, aunque tengas 20 seguidores, si has pagado Twitter Blue, tus tweets van a llegar muy lejos porque estás pagando. Entonces, sí. como, joder, hay que tener cuidado con eso. No sé, es como una constante arma de doble filo todo el rato, ¿no? De, vale, está bien tener el foco, pero ¿hacia dónde la apuntas, no? O sea, quiero decir, o sea, ya por ponernos puramente históricos, el visionario científico Emmett von Braun, Sí. o sea, antes de inventar la bomba atómica, soñaba con viajes por el espacio. Ya. Entonces, quiero decir, no sé, es muy delicado. Es un equilibrio muy delicado todo el rato, pero que no de ahora, de este año, de lo que venga en el futuro y lo que pasaba hace 40 años cuando, un periódico necesitaba sacar su portada Ya, sí, sí, y totalmente. tenían que Sí, sí. decir qué había en portada. De hecho, mira, hace poco, me volví a ver un documental que es brutal, que está en Amazon Prime Video, que es sobre el 11M, Ujú. los ata los 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 atentados que hubo el 11 de Sí, sí, marzo. sí. Y hablan muchas cosas, y hablan, por ejemplo, de cómo fue para los periódicos de tirada puramente nacional, ABC, El País, tal, de qué portada sacar el día siguiente, ¿no? O Sí. sea, y claro, en esos primeros días de atentado, primeras investigaciones, no estaba muy claro quién estaba detrás. Algunos medios decían que era ETA, otros Sí. decían que eran
que era un atentado puramente islamista. sí, ¿Qué pasaba? Que estábamos en época de campaña política y había que tener cuidado. ¿Qué pasó? Que hubo periódicos que prefieren no decir nada. Bueno, ha sido el peor atentado de la historia de Europa y ya está. Y hubo otros periódicos que dijeron, no, no, es que ha sido ETA. Entonces, claro, es una delicadeza constante de, tú no puedes poner de un día para otro que ha sido ETA cuando no lo sabes, porque es que es muy peligroso. O sea, son cosas sí. constantemente muy peligrosas, ya te lo digo. También también hay que ser realistas de que en un ecosistema en el que nos movemos y, por ejemplo, pues tú tienes una página web, ¿no? Donde al final publicáis información y tú mismo tienes que decidir qué se publica o qué no, en que es un círculo. Por ejemplo, ayer aquí no voy a poner el micrófono a sabiendas de que Ujú, esto es una decisión que tomas tú como profesional, pero, por ejemplo, sí, también hay que saber aprender de los errores, ¿no? O de por prácticas supuesto. malas de otras personas, porque, por ejemplo, sí, con el 11M también se estudió y, por ejemplo, en Londres, cuando ocurrieron en 2007, una de las primeras cosas que se dijo fue: "No vamos a repetir los errores que tomaron o que hicieron los medios de comunicación en España". Y así hicieron, que no pasó lo que pasó aquí. Por lo tanto, creo que es una cosa positiva el aprender de los errores, pero, por ejemplo, con lo de Twitter Blue o ahora también Instagram lo va a tener, ese Meta Verified, que también vas a poder pagar por el tic azul, solo que no se van a Ujú, borrar los anteriores, por lo tanto hay una diferencia. Pero, vale. ya estamos yendo hacia un punto donde la gente va a tener que pagar por visibilidad. Eso también es muy peligroso para un periodista, porque, por ejemplo, cuando se hablaba de que Elon Musk iba a quitar todos los verificados, uno de los que más se criticaban, o de los gremios más criticados, era el de los periodistas, porque decía: "Nosotros damos información, los que están verificados, damos información Ujú, y si nos quitáis el verificado, cualquiera se puede hacer pasar por nosotros, incluso poner nuestro propio nombre, comprarse el verificado y decir: 'Buah, es claro. que Ana Pastor ha dicho que no sé qué'". No, no, no. Y ahí no puede haber forma de subsanarlo. Pues algo parecido pasa con páginas como la tuya. Al final, dais una información, vais a tope con ella, si os equivocáis, rectificáis, pero como ahora todo está tan sensible, además también, tenéis que tener mucho ojo con la línea editorial que vais a tomar, ¿no? En Team Up Media, por ejemplo, tenéis algunos límites, ya me has dicho, por ejemplo, temas sensacionalismo, nada, pero no sé, contenido más basado en análisis, reportajes, entrevistas, coméntame, porque eso al final define a un medio, es fundamental. Sí, sí, a ver, pues, te diré que simplemente, Sí, pues intentamos ofrecer un contenido que pueda, pues, tanto gustar a la gente como sí, entretenerlos, pero que sea algo muy puro, muy humano, sí, ¿sabes? O sea, realmente, o sea, hacemos, ¿cómo decir? Pues si hablamos sobre cine, hablamos sobre series, sobre libros, cómics, anime y demás, pero no sé, siempre intentamos hablar desde lo que nos gusta, desde lo que vemos, tal. Claro, al final estamos todas las semanas viendo tropecientas películas, claro, tropecientas por series supuesto. y tal, que vamos a premios, vamos a eventos, tal. Entonces vamos a 3000 cosas. Em, en cuanto seleccionamos o no, bueno, es un poco sobre la marcha también. Sí que es verdad que sí que somos más selectivos en lo que, no en, digamos, en lo que publicamos, sino cuando lo Ajá, publicamos, ¿no? Por ejemplo, nos pasó hace relativamente poco, pues que que se dio la noticia de que un dibujante de cómics estaba súper enfermo, había detectado pues un cáncer ajá, súper sí, terminal y tal. Y entonces uno de mis redactores me dijo: "¿Quieres que haga un artículo sobre este hombre?". Le dije: "No, porque este hombre ya era una leyenda antes de tener un ya, cáncer terminal. Entonces no vamos a hacer nada. Simplemente vamos a quedarnos con este dato y si ocurre terriblemente lo peor, que luego ocurrió, ya le rendiremos el homenaje que merece. Pero no voy a sacar una noticia de que este dibujante o sea, tiene un cáncer terminal y por eso vamos a hacer un super reportaje o sea, con su carrera. No, me niego. Porque, insisto, este hombre ya era una leyenda antes de tener un cáncer terminal. O sea, entonces, es como que hay que saber muchas veces de qué se publica, qué no, o cuándo sí y cuándo no, porque vivimos con ello. O sea, yo, por ejemplo, soy muy fan de John Williams. O ujú. sea, este hombre tiene 90 años, algún día se morirá, obviamente, pero no por ello voy a tener un artículo preparado de, vale, pues cuando se muera John Williams, o sea, ya lanzo esto. No. O sea, es lo contrario, vivo con la idea de que este hombre dure 100 años y que siga haciendo películas y siga haciendo cosas, pero, o sea, pero hay otros periodistas que viven por eso. Y bien, no, no, yo tengo un artículo ya preparado de si John Williams la palma mañana, Sí, yo ya lo lanzo porque tengo que llegar el primero. O sea, siempre ha existido eso en el periodismo, de llegar el primero. Sí que es verdad que nosotros
intentamos en la medida de lo posible llegar los primeros a las cosas. Por ejemplo, eh, tanto mis fotógrafos como mi gente de vídeo, cuando acaban siempre los eventos, van a sus casas y editan las fotografías. Ujú. Anoche tenía a mi fotógrafa editando sus fotografías de los ídolos a las 11 de la noche, cuando el día siguiente trabaja en otra cosa. Entonces, hay gente que dirá, no, pues ya mañana con la calma lo edito. No, no, pero porque como sabemos que al final, si tú subes la foto de Dulceida, la primera persona y tal, pues tienes posibilidades de que Dulceida te lo comparta y eso te hace ganar una visibilidad mayor. Pues al final es como eso, ¿no? Pero todo desde siempre la libertad de que ellos quieren hacerlo. O sea, yo no obligo a nadie a hacer las cosas. O sea, si mi fotógrafo me dice mañana, oye, me duele mucho la cabeza, no voy a editar las fotos, digo, vale, ya está, no pasa nada. O sea, no te voy a obligar a hacer algo que no quieras, o sea, sinceramente. Entonces, es un poco eso, estar en el foco, ver que sí, que no, que ahora sí, esto, vale, pues guárdamelo para dentro de un par de semanas, etcétera. Es un poco ver lo que tienes alrededor y entender cómo funciona. ¿Y ahora te ganas la vida de esa forma? Me encantaría decirte que sí, pero ahora mismo lo que es Team Up no da dinero, o sea, ahora mismo, o sea, da dinero, pero da muy poquito dinero, pero estamos estudiando ya, pues, formas de que se convierta en un, o sea, en un medio sólido, que la gente, o sea, pueda ganar su sueldo, etcétera. Pero ahora mismo no, y ahora mismo vivo de mis otros proyectos de vida, o sea, producciones en, que si videoclips, que si rodajes, eventos en los que también he currado mucho en producción, pero, no vivo de eso. Me encantaría, porque es mi sueño, o sea, mi sueño es vivir de esto, o sea, mi sueño es vivir de, o sea, de ser periodista, de ir todas las semanas a cosas, ese es realmente mi sueño a día de hoy. Lo que te decía antes, a día de hoy lo es. Igual me entrevistas dentro de un año y medio y mi vida ha cambiado por completo, no lo sé, pero es que, insisto, me encanta no saberlo. ¿Y realmente hay mucha gente en España que pueda vivir de esto? Quitando, evidentemente, medios generalistas, que al final tiene una parte de cultura, pero pensando en páginas más especializadas en tema de cultura, no nos damos cuenta, hay muchas, en español Ujú. existen cada vez más, y lo podemos ver en photocalls, lo podemos ver en presentaciones de eventos y demás, pero te paras a pensar, vas individualmente una a una, y posiblemente ninguna de ellas puedan vivir de esto. Es complicado, por lo que te decía antes, somos muchos, no casi todos los medios de comunicación cuentan con una financiación fija, tal, porque realmente los más grandes o tienen una financiación muy sólida, o forman parte de un conglomerado, como puede ser, pues eso, Fórmula TV, Vecchia y Cartella, que forman parte de un conglomerado más grande que es un Noxbo, A3 Media Comunicación lo mismo, ¿no? Con sus pequeñas cosas, tal. Entonces, es como que los hay, porque en toda batalla, pues, hay héroes, porque los hay, pero es complicado, o sea, es muy complicado. Pocos, pero los hay, pero también te digo, los pocos que hay, que los hay, nos dan esperanza a Claro. los demás. ¿Y alguien te ha enseñado a gestionar una página, un medio? No, ¿Y la cómo verdad has es que no, o aprendido? sea, Claro, digo, porque de eh cara a la audiencia es interesante, porque al final tú estudiaste musicología, te metiste en el mundo del periodismo, te claro, encantó, pero al final has tenido que ir aprendiendo tú sobre la marcha el sí, sí, sí. primero, lo que comentabas antes, que me parece muy importante, la jerarquía de la información. Es decir, que Ujú, estos estudian la carrera de periodismo de esto sí, esto no, tú lo has tenido que aprender a base de tu trabajo. Y luego también lo que es la gestión de un medio, que eso ya es una cosa que eso claro, no lo has aprendido en ninguna parte y de eso se no, no. fundamenta todo, porque hay gente que curra en ese medio, que trabaja en ese medio, etcétera. ¿Cómo has aprendido a hacerlo? Pues mira, es un puesto que realmente a mí me cayó, Sí, porque cuando, formamos lo que es el nuevo Team Up, para que te hagas una idea, definimos los roles de cada sí. uno y tal, y hacía falta esa figura de redactor jefe, y como era el único que había estudiado ligeramente periodismo, dijeron: "Pues que la haga Alberto". Y yo, como soy un maniático del orden y de las y he currado mucho en producción también, es como, vale, creo que podría hacerlo. Esa fue mi filosofía de creo que podría hacerlo, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Y es lo que tú dices, al final he ido aprendiendo poco a poco, he ido luego también más poco a poco implementando pues políticas que han funcionado, ¿no? Pues por ejemplo, la típica chorrada de, vale, pues de todas las, yo todos los días pongo la agenda de la semana por el grupo que tenemos de WhatsApp y tal, para que todo el mundo sepa, esté localizado en lo que tienen que hacer, yo asigno artículos, no sé qué tal, como que tengo diferentes fuentes donde está todo centralizado
Y entonces así funciona todo. O sea, realmente cuando alguien quiere escribir algo, me viene a mí, oye, quiero escribir esto, ¿te parece bien? Y yo, sí, no, esto sí, pero cuatro para dentro de 2 semanas que estaremos Ujú. más flojos de contenido. O, por ejemplo, cuando llegan las épocas más flojas del año en cuanto a contenidos, porque al final nuestro contenido se basa en las películas que vemos todas las semanas, Claro, principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan las épocas de las vacas flacas, como son verano o navidades, yo tengo que planificar una serie de contenidos que nos alimenten la web durante casi un mes. justo. Entonces Ujú. entonces tengo que planificar, tengo que sentarme ahí una tarde entera de, vale, pues a este voy a enviarle esto, esto y esto, a ella esto, esto y esto y esto, estos posts, estas cosas, no sé qué tal. Y al final es un trabajo que, como dices, no me ha enseñado nadie, pero que he aprendiendo o sea, sobre la marcha, aprendiendo de los errores, porque al final todos nos equivocamos. Esto, ay, pues mira, esto voy a hacerlo de otra manera. Esto no voy a hacerlo porque ya veo que no me Claro, funciona. justo. Sí, Y sí. también entendiendo que la gente es como es. Yo, como a día de hoy, insisto, no pagamos, la gente no cobra, yo no soy nada tirano. O sea, yo entiendo que cada uno tiene sus límites, sus horarios, su vida. Entonces, yo voy hasta donde tú me dejes. O sea, si tú eres una persona súper proactiva y tal, vamos a tenerlo muy fácil. Pero si eres más de, bueno, te hago esto, luego esto, tal, mientras que me des un buen contenido, yo voy a estar contento. Entonces yo te voy a respetar en tus horarios, en tus cosas, etcétera, ¿sabes? O sea, Eso es tengo gente que me importante. escribe cosas a Sí, las 3 de la mañana sí, porque es como, vale, pues si tú eres feliz escribiendo a las 3 de la mañana, pues adelante. Yo no te voy a decir no lo hagas, claro. ¿sabes? No sé. Sí. Y ahora quiero pasar a la parte de la música, pero antes preguntan por el chat que Mm, ¿cuál es tu película favorita del siglo XX? ostras. Ojo, ¿eh? O sea, a ver, siglo XX. O Iba a sea, decir es el que, siglo dorado del cine, claro, es todo el claro, o cine, sea, es que salvo estamos que te vayas a la hablando. primera de 1890 Es que, joder. o A ver, un es top que a lo sí, mejor. a ver, siempre he odiado estas preguntas. Esto de dime tu película favorita, dime tu canción favorita, las Sí. he odiado con toda mi alma porque, no, os te Pero diré las por has qué. hecho, las has tenido que hacer No, muchas veces, no, ¿no? no, nunca. Me niego, pero porque sé por lo mal que se pasa. Porque es que yo siempre he pensado que el cine, la música y tal va por momentos. Ya, también, ¿no? O sea, va por tus momentos vitales. Tú ahora me pones Pero te define bastante, ¿eh? Si dices claro, una claro que te película y no define. otra, ¿sabes? Pero yo qué sé, mira, del siglo XX, pues mira, es que ahora mismo te diría que mi película favorita del siglo XX o pues te diría casi Cantando bajo la lluvia. Ajá. Cantando bajo la lluvia me parece un peliculón y la adoro con toda mi alma, pero claro, eso te lo diría ahora, pero igual hace un año te diría que, yo que sé, que es Titanic, no sé, es que depende mucho, es que cambia un montón, la verdad. Am Pero sí, por ponerte un título, Cantando bajo la lluvia. mira, eso es interesante que tú a la gente nunca le preguntas su canción preferida, película preferida, etcétera. No. No, no, pero porque sé que se pasa mal. Porque al final, o sea, entre que lo piensas, o sea, ahí estás perdiendo tiempo. Sí. Hostia, pues no sé, tal. Y al final siempre acabas diciendo una de la que te arrepientes. Ya, Porque sí, dices tú, claro, igual te he dicho esta porque se me ha pasado por la cabeza. claro. Pero, ¿sabes? De hecho, ahora mismo me estoy arrepintiendo de decirte Cantando bajo la lluvia, cuando hace una semana y media vi El apartamento Ajá. y hacía mucho que no la veía y la disfruté muchísimo. Entonces, igual te digo El apartamento también como mi película favorita del siglo XX, pero es que no lo sé. Es que no lo Claro. sé. Hombre, a veces es bueno que también la persona con la que hables sufra un poco, sufra, pero medido, ¿sabes? Porque tú eres la Claro, persona que, que tiene que aliviar su sufrimiento. Mira, sí. hablando de música, que además también te encanta y lo controlas mucho, me parece muy interesante porque, por ejemplo, aquí pues también nos gusta mucho la música, ¿no? Y hemos hablado Ujú, con artistas, Afri, Celia Bex, la gente de Bao, por ejemplo, que además han regresado ya a hacer videoclips. Quiero que me hables un poco acerca de esa faceta haciendo videoclips, es decir, el grupo con el que estás colaborando, a qué te ujú. dedicas, qué funciones tienes, porque es realmente interesante una vez que te metes con una banda o que, por ejemplo, hacen un bolo y estás ahí o haces un videoclip y tal, es muy interesante el proceso que hay detrás de las cámaras, porque realmente hay Sí, mucha gente trabajando muy rápido y sobre todo muy eficiente. Quiero que me hables un poco acerca de ello. pues mira, es un camino que me llegó por pura casualidad, porque Sí. este grupo yo les conocí como fan, o sea, yo me hice fan Ujú. de ellos porque me gustaba mucho cómo cantaban, fui a un concierto suyo y tal, no sé qué, y después nos hicimos súper, súper amigos, y ya en el verano pasado, pues cuando iban a empezar su nueva gira, me dijeron: "Oye, si te mola esto, no sé qué, pues si quieres seguir, o sea, esto que haces con nosotros", porque claro, yo ante esa época de fan, yo les ayudaba mucho con cositas que me pedían: "Oye, ayúdanos con esto, no sé qué tal, con esto, con lo otro, tal", y yo lo hacía encantadísimo. Y ya cuando hablamos y tal, fue como, vale, pues ahora que tenéis esta gira, me molaría mucho
currar con vosotros. Y ellos se lo pensaron, y a las 2 o 3 días me dijeron, vale, pues venga, a currar con nosotros. Entonces, yo con ellos sobre todo, pues me ocupo de todo lo que tenga que ver con antes, durante y después de cada concierto, de pues que si, o sea, que si llegan a la sala a la hora de comer, pues tengan su comida preparada, que toda la sala funcione como tenga que funcionar. Oye, necesitamos que vayas a por esto, necesitamos que esto, no sé qué. O sea, cosas de lo que es producción pura y dura. Eh, También, afortunadamente, el mundo videoclip, pues en el último ejercí como director de la producción Ajá. y en el anterior como ayudante, que el anterior fue una locura porque fue un videoclip que se grabó en un día entero, en exteriores. Claro, ahí tienes que mirar todas las movidas de meteorología, de que si los extras, a ver quiénes son los extras, cómo los encuentras, tal, que todos tengan claro que Claro. tienen que traer de ropa, etcétera, la ropa de los extras, tal, no sé qué, que todo funcione, pues, es como, ese es el resumen, que todo funcione como tenga que funcionar. Y a mí me encanta, porque ya digo que a mí la producción es una cosa que he hecho mucho, de hecho he currado mucho en producción y me encanta porque soy un magnético del Sí. orden, entonces me encanta que todo salga como tiene que salir. Entonces, y de hecho cuando no sale, también es divertido porque eso también dice mucho de ti, de si eres una persona resolutiva, porque anda que no nos ha pasado de esto no sale, vale, pues improvisamos, vale, pero hay que saber improvisar. Es como en el jazz. Tú si quieres ver a un buen músico de jazz, mira como, o sea, tú mira como, eso, o sea, tú mira cómo improvisa. O sea, porque si es bueno, va a saber improvisar muy bien, pero no te lo va a parecer. O sea, un Justo. buen músico de jazz improvisa, pero no parece que esté improvisando, parece que lo lleva estudiado de casa. Entonces es un poco esa cosa, ¿no? De, pues de ellos. Y aparte que son personas maravillosísimas y yo, por mucho que a veces duela, no puedo trabajar con malas personas. O sea, cuesta porque encuentras de todo, obviamente, pero yo no puedo trabajar con malas personas. Yo necesito que sean buenas personas. ¿Y dirías que es tu grupo favorito? Cabrón. No, obviamente no, pero porque al final yo tengo, en mi cabeza hay un mundo musical no Pero, gigante, o sea, pero sí que te mojas, en estratosférico. grupos sí que te mojas, en grupos de Hombre, sí, música. sí, 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 Ah, sí. entonces películas no, pero grupos sí. Películas no, pero porque grupos al final todos tenemos nuestros grupos favoritos. O Ah, sea, al final es más fácil sí. porque los grupos es una cosa que te ha acompañado muy internamente toda tu vida. También es O sea, cierto, quiero sí. decir que, o sea, que todos hemos sido ese chico, esa chica que iba con su MP3, con su Discman. Claro, hoy en día Spotify tienes todo lo que te da Ya, la gana, pero antes tenías tu Discman, porque claro, yo he sido chico Discman, yo he sido chico MP3, de ser selectivo con lo que escuchabas, porque al final tenías 128 megabytes, que eso equivale como a 15 canciones como mucho, sí, y tenías que ser selectivo con lo que escuchabas. Y con claro, el es Discman cierto. igual, ibas con el Discman ahí cargado, pues ¿qué me llevo? Pues no sé, me llevo Pig Noise, me llevo pues Upadance y poco Ya, más, porque, ya, pero es que claro, no sí. podías llevar más. Pero no sé, o sea es complicado, pero sí, sí, o sea, sí que tengo mis favoritos. A ver, no es mi favorito, obviamente, pero yo les adoro y aparte para mí ahora es complicado porque trabajo con ellos, entonces la barrera de Ya, fan trabajador es muy delicada, o sea, yo les amo con toda mi alma y además soy muy afortunado porque cuando ocurro con ellos y está el concierto, soy capaz de desconectar esa hora y claro. media y disfrutar del concierto, soy capaz. Mm. Cuesta, porque al final estoy a 3.000 cosas, pero soy capaz de hacerlo. Y en esa labor como productor, que al final es un trabajo entre bambalinas espectacular, y además, mira, Izan comenta por el chat, dice: "¿Alguien ha dicho cine?". Sí, efectivamente hemos dicho cine, porque además él precisamente, pues, se quiere dedicar al mundo del cine y ha empezado a hacer sus cortos y demás, solo que, por ejemplo, él tiene el problema de que se frustra, ¿sabes? De que no sale tal y como le gusta el vídeo o tal, y se frustra Sí. mucho consigo mismo, y dice: "No valgo para nada", etcétera. ¿Tú qué le dirías a este pobre hombre, por ejemplo? A ver, es que, no sé. A ver, es que también te digo, yo no, o sea, yo siempre he pensado que yo no soy nadie para dar Ajá, consejos. O sea, pero porque yo también tengo ese síndrome del impostor que sí. tenemos muchos, de yo no soy nadie para dar consejos. De hecho, ya en lo básico no sé qué estoy haciendo aquí contigo charlando porque yo no soy nadie, Estamos charlando ¿sabes? simplemente, sí, sí. Pero, pero quiero decir, al final, yo siempre he pensado que detrás de todo fallo siempre hay una oportunidad para encontrar algo distinto, ¿no? Quiero decir, hay una frase que me encanta, que es
cuando Einstein inventó la bombilla, bueno, Ajá. el filamento este, pues, o sea, porque al final siempre esa cosa de, no, que no inventó la bombilla, inventó el filamento. Sí, bueno, inventó el filamento para la bombilla, ok. Claro, él fracasó 1 millón de veces hasta encontrar con la fórmula exacta para que eso se encendiera. Y claro, le dijeron: "Bueno, ¿usted cómo se siente, después de haber fracasado tantas veces por haber o sea, hasta llegar a esto?". Dijo: "No, no, yo no he fracasado ninguna vez. He inventado 6 millones de formas con las cuales no se enciende una bombilla". Sí. Entonces, esa es la visión que yo creo que hay que tener de, vale, pues he fallado, no tiene por qué gustarte, pero has fallado. No pasa nada, intenta buscar otra oportunidad, otro prisma distinto y ya está. Pero no te frustres, porque frustrarte no sirve para nada. O sea, si quieres tener tu momento de rabieta, tenlo, son maravillosos. Enfadarse es lo más sano que hay en el mundo, es lo más sano. Siempre lo que lo hagas desde un punto de vista sano, es lo más maravilloso del mundo. O sea, lo es. Pero hay que saber enfocar esos enfados hacia algo positivo. Es decir, vale, pues me he enfadado, esto no ha salido, pues vale, pues si no tengo esto, ¿puedo tener algo parecido? Ok, pues vamos a buscar esa cosa parecida. O sea, Además, también es muy interesante que, bueno, tú decías: "No sé qué hago aquí". Esto es una charla, ¿sabes? Normal y corriente, porque es interesante, ¿no? Poder conocer también tu prisma, tu punto de vista, porque al final, es lo que comentábamos antes, ¿no? El mundo de la cultura, ujú, realmente es una de las cosas más antiguas que existe, la cultura como tal, sí, divertimento del ser humano, sí, sí, sí. desde la época de la Grecia antigua hasta ahora, realmente hemos visto representaciones de muchas formas muy distintas, Mm, y está en constante evolución. Por ejemplo, con lo que comentabas ahora, yo ahora, por ejemplo, tengo que hacer un videoclip. Como ujú, TFG de comunicación audiovisual, estoy haciendo un videoclip, labor de preproducción, producción y tal. Y es verdad que muchas veces podemos idealizar, decir, "Buah, para mí el perfecto sería esto, lo otro". Y luego te pones a hacerlo y hay momentos, ¿no? En los que ves que algunas cosas pues no son viables, no son ujú. posibles o no existe todo de forma infinita y demás. Pero eso tiene lo bonito del proceso, ¿no? Y tú lo puedes saber de muy buena mano, tanto a la hora de hacerlo como de contarlo. Seguro que ha habido peliculones que no han salido como el director lo tenía en la cabeza, Seguro, o claro, claro que videoclips sí. de la banda que me comentas que decían, tenían esta idea, no ha salido así, pero dicen, oye, me gusta igual. Porque al final la cultura es eso, ¿no? La cultura no es algo de repente esporádico, eso es un don, es una habilidad, pero la cultura es trabajo, ¿no? Claro, 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 por supuesto. O sea, al final eso pasa muchas veces. Hmm. De hecho, por ponerte un ejemplo, pasó en el último videoclip, no, o Sí, sea, en el anterior, que es un temazo que se llama Cerca del invierno. ajá. La idea principal era recrear, la prueba del escondite inglés del juego del calamar. Sí, 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 claro. Y claro, para eso, pues necesitábamos muchos extras. En un principio íbamos a contar como con 40 extras, Uf, más o menos. O sea, gente que hiciese de esos sí, jugadores. sí. ¿Qué pasaba? Pues que al final, pues, en el último día o último, pues, día y medio se empezaron a caer un montón y nos quedamos como con 15 o así. Claro, el drama máximo, ahora, ¿qué hacemos? Seguimos, tal, y hablamos del tema y vamos a enfocarlo de otra manera. Entonces, hicimos ese juego del calamar con menos jugadores, lo que dio pie a planos más cerrados, a planos más íntimos, más de cara, más de planos, de 2 3 o una persona Sí, claro. incluso. Entonces, fue otro enfoque distinto. ¿Era más pequeño? Sí. ¿Quedó peor? No lo sé, porque nunca eso, o sea, se hizo y ya está. O sea, nunca sabremos cómo hubiese quedado eso con 40 personas. Probablemente hubiese quedado hasta peor, pero no lo sabemos. Entonces, al final no hay que focalizarse, digo, en el drama. Vale, si te ha pasado esto, pues, apechuga, intenta solucionarlo, ya está, ¿Y, ¿sabes? y qué es para ti la música? Ostras. Mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque yo he crecido con una definición. O sea, siempre, desde que era pequeño, siempre se me ha dicho cuál es la definición de música. Para mí es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Es una definición que me enseñaron desde pequeño, o sea, y me encantaría ponerme súper emotivo, la música es corazón, la música, pero es que al final eso es lo que tú le das. O sea, es lo que a ti te llega de la música. O sea, al final es puramente eso, es un arte que combina sonidos con el tiempo, ya está. Luego todo lo otro va después, porque tú puedes estar escuchando, o sea, tú y yo podemos escuchar la misma canción y a ti te puede llevar por un camino y a mí me puede Total. llevar por otro. Recuerdos, emociones, el bagaje que tengas, si es la primera vez que la escuchas, si es la quinta, o sea, eso ya va después. O sea, pero al final, para mí la música es eso básico, es un arte que combina los sonidos con el tiempo, ya está, no es otra cosa. Pero todo, insisto, todo lo demás es que va después.
¿Y te sientes más cómodo escribiendo sobre música que sobre cine? No, realmente no, pero porque creo que es mucho más complicado escribir sobre música que sobre cine, porque cine al final el cine combina muchas cosas. El cine combina, por supuesto, música, combina fotografía, combina dirección, combina montaje, combina actuaciones, interpretaciones. Entonces es como que es más fácil porque tienes más juguetes con los que jugar, por así decirlo, ¿vale? Pero la música es algo muy complicado porque implica el trabajo que hay detrás de una canción, que eso casi nadie lo sabe, porque al final tú escuchas, por ejemplo, hoy he estado escuchando en bucle el último disco de la Miley Cyrus Ajá. y me flipa, o sea, me flipa el disco, pero claro, yo no sé el trabajo que hay detrás de cada canción. Y me encantará saberlo, porque de hecho, justo antes de la charla estaba viéndome el documental que ha sacado ella sobre este disco Ujú. y quiero exprimirlo porque quiero saber qué hay detrás de cada canción. Pero yo no sé cómo estaba ella cuando escribió esta canción. Yo no sé si ella tenía esa idea para esa canción desde el primer momento o si fue cambiando. Entonces es como que es muy complicado. Puedes hablar desde un prisma muy, muy puro, muy blanco, muy va, pues esta canción me gusta, esto no, tal, pero es muy complicado porque al final la música es un género que, igual que el cine, va cambiando mucho con los años, pero mucho más, porque al final el cine son los géneros de Sí, siempre, justo. van evolucionando un poco. El terror, por ejemplo, yo qué sé, pues el terror que sea esto que se llama más, el terror inteligente, ¿sabes? Tal. Pero la música es música. O sea, la música siempre será música, pero va cambiando. O sea, salen géneros nuevos todos los días, artistas nuevos todos los días, formas de componer, formas de producir una canción. O sea, yo pensaba que lo había visto todo hasta que escuché un paso de Semana Santa como previa de una canción de Zetangana. Sí, 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 es verdad. Entonces, Sí, sí. no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Al final Sí. es como que es muy complicado. O sea, pero yo creo que escribas sobre lo que escribas, si lo haces desde la verdad, o sea, desde la pura verdad tuya, irá todo bien, pero creo que es más complicado, sí. Te lo preguntaba también porque es bastante fuerte, que, por ejemplo, tú como periodista o como comunicador también de música, yo imagino esa situación hace 2 meses, ¿no? Que sale la canción de Bizarrap con Shakira, Ujú. esa tiradera a Piqué, donde durante unas semanas, todo el mundo estuvimos hablando de una canción y se hicieron noticias principalmente de Sí, una canción, de sí, sí, música, sí, ¿no? sí. Había gente que la comprendía más, que la comprendía menos. Al final hay que saber que las tiraderas son eso, ¿no? Al final, digamos que son géneros y géneros y digamos que esa tenía el objetivo que perseguía. Pero sí que soy más optimista con el mundo de la música, por ejemplo, con casos como el de ese, ¿no? De cara, ya no solo empatizar con el público, sino que cada uno pueda hacer la suya y que sí que me da la sensación de que la música nunca va a morir, o sea, que realmente se reinventa totalmente una y otra vez. Am, y lo que hablamos antes con el cine es cierto que a veces como que se reinventa o se necesita reinventar más Ujú. para poder llegar a ese público. Tú ahora mismo, ¿cómo valoras ese ecosistema, por ejemplo, que tenemos de música generalmente en este ecosistema que tenemos? O sea, ayer Spotify anunció que quería hacer una feed al estilo TikTok y la gente diciendo, no, pero es que va a cambiar mucho el concepto que tenemos, etcétera. Como que la música ha dado un paso más allá en nuestras vidas. Realmente, veas lo que veas, hay una música, siempre pensamos en música, no, no sé. A ver, es que yo creo que el tema está en Sí, que vivimos 24/7 con, o sea, con todo música. sí, Quiero decir, al totalmente. final, de forma más indirecta o forma más directa, quiero decir, al final, tú cuando vas en metro ves que el 90% de la gente está escuchando música y Sí, el que no está leyendo, cosa que me parece maravillosa. Bueno, 95 porque hay un 5% que está con el móvil, sí, ok. Pero, y luego es que vive con esto, o sea, al final tú cuando subes, o sea, tú cuando subes una story y traes una foto chula en el baño de viernes noche, te tiras 1 minuto o 2 pensando qué canción le vas a poner, ya. porque eso le va a dar un enfoque guay a tu story. Venga, voy a ponerle esta música, no sé qué tal, ¿no? Vive con nosotros. Entonces es interesante, entenderla. ¿Qué quiero decir con esto? Al final no te puedes quedar anclado en el pasado. O sea, sí, tú me estás hablando de que hace un tiempo, pues, o sea, Bizarrap, Shakira, etcétera, Piqué, vale, sí, es una faltada brutal que sí, se hizo súper viral. Yo la compartí, yo escuché varios días esa canción, tal, pero es que hace 300 años ya había esas tiradas entre Clara Schumann,
entre, o sea, entre su marido Robert Schumann y entre el compositor Brahms. O sea, los tres tenían una relación ahí súper extraña y entre ellos ya se tiraban mierda con sus sinfonías. Esto ya pasaba hace 300 años. Lo que pasa es que ahora ocurre con gente que vivimos en nuestro día a día. O sea, tenemos una confusión de la realidad muy chunga con que si Shakira tira mierda sobre Piqué es como que es nuestro. O sea, tú no conoces de nada a Piqué, no conoces o Ya. sea, a Shakira nada, pero te afecta porque es algo con lo que has crecido. Hemos crecido con Piqué y con Shakira porque les hemos visto a los dos de no ser nada a ser lo que son ahora. O sea, yo soy de esa generación que ha gritado por Piqué la selección española, que bailó el Waka Waka, quiero decir, ¿sabes? Al final son cosas que hacemos como nuestras. Entonces, pero bueno, volviendo un poco al tema, sí, o sea, o sea, que la música nunca va a morir, pero porque toda nuestra vida es música, desde que salimos por la puerta de casa, todo es música, incluso cosas más. O sea, hace muchos años estuve en una charla que decían que la primera canción que escuchamos, esto es muy, muy, muy chulo, es el latido de nuestra madre. Cuando somos fetos, o sea, lo primero que escuchamos es el latido de nuestra madre dentro de la barriga. Y eso es música, porque es un ritmo. Entonces, es nuestra vida. O sea, no, o sea, por supuesto, hay gente en este mundo, o sea, que no puede escuchar música porque no pueden. Pero bueno, quiero decir, es que es complicado, pero bueno, es así. Pero los que sí que podemos escuchar música, pues, o sea, yo es que lo considero un regalo. Para mí es un regalo poder escuchar música. O sea, no es un privilegio, es un regalo, ¿sabes? Y ya entenderla, estudiarla, tal, es otro regalo más. O sea, yo, doy gracias todos los días por haber criado en la familia en la que me he criado, que me han enseñado a escuchar todo tipo de música, a entenderla. O sea, yo obviamente tengo mis géneros favoritos, pero a mí nunca me verás decir que no a una canción. Yo la escucharé primero, y luego ya veré qué pasa. Mira, además dicen por el chat, Mozart contra Salieri, también, ¿no? Puf, ese es otro salseo muy chungo también, sí, sí, la Claro verdad. que y además es muy interesante porque incluso, gente de nuestra generación, ¿no? Esa generación Z, millennial, estas Ujú. cosas sí que les interesa. O sea, yo siempre digo muchas veces que hay gente más mayor que dice: "No, es que los jóvenes de hoy en día no les interesa nada, no tienen curiosidad". No, no, al contrario, yo creo que somos gente muy curiosa, que por lo general es gente muy curiosa, porque luego en TikTok uno de los más vistos son los del TikTok esto de los efectos que hay en el cine, que no recuerdo quién era, Sí, pero que comenta el tema luces y demás. Esos hipervistos, salseos históricos de estos, Patricia, por ejemplo, Patricia Fernández, una Patricia Fernández crack, estaba a punto de claro, mencionarla, una crack que también, estuvo por por aquí también, supuesto. buena amiga, y lo peta en Sí, TikTok. sí, Por sí, eso sí, sí, yo sí. creo que gente joven sí que tenemos curiosidad por temas que Sí, parecen, ay, es que es muy antiguo. No, no, no. Otra cosa es cómo te lo cuentan, porque creo que a lo mejor claro, es como lo que hemos hablado muchas veces de las matemáticas, ¿no? A ti a lo mejor no te pueden gustar las matemáticas porque siempre has tenido que estudiarlas, tienes que aprobarlas, te martirizan a hacer ejercicios, pero si te claro. explican de forma rápida y pedagógica, no de, oye, este teorema se creó por esto, a lo mejor dices, joder, qué guay, ¿no? Eso también es la parte de un comunicador. Claro, o sea, ahí es que el mejor ejemplo que te puedo poner Sí, actualmente es precisamente, o sea, Patricia Fernández. sí, Patricia sí, Fernández tiene una magia para comunicar que es increíble, porque ella empieza sus vídeos con: "Si te cuento esto, o ¿sabías que esto?", tal, y entonces ya te engancha. totalmente. Es al final o sea, esta magia es saber cómo cuentas las cosas, cómo llegas, porque al final sí, o sea, es que es lo que dices tú, o sea, tu generación es de la generación más curiosa Sí. que hay, o sea, y que ha habido en la vida y que habrá en la vida, porque al final estáis o sea, estamos y estáis tan sobreexpuestos a la información que necesitáis ser selectivos, obviamente. O sea, porque antes sí, antes, eran 4 gatos los que hablaban sobre cine, o sea, te hablo de época YouTube, ¿vale? Sí, sí, sí. Eran 4 gatos los que hablaban sobre cine, sobre videojuegos y no era tan complicado. Pero hoy en día que sois tantos, que somos tantos los que queremos llegar a comunicar nuestro contenido, nuestras cosas, o sea, es complicadísimo, pero bueno, o sea, ahí estaba yo, los primeros ídolos, que son los primeros que reconocen esta labor Sí. precisamente. O sea, que reconocen esta labor de comunicadores, de salud mental, de alimentación, de política, de cuidados, etcétera, de lo que sea, pero son comunicadores al final.
Totalmente. Y ya para después terminaremos con esa parte más de actualidad. Me parece interesante lo que mencionabas de tema Ujú, ídolo, porque ayer incidieron mucho en creador o creadora de contenido, no utilizaron ujú, el término influencer, yo creo que ninguna vez. Y cuando lo decían, se corregía, no, no, creador o creadora, porque es claro. cierto que cada vez más existe esa diferencia. Pero antes de llegar a esa parte más de actualidad, te quiero preguntar, que me lo has mencionado varias veces y Ujú, quiero un poco más de detalle, porque me da curiosidad. Me hablabas de que tienes una familia muy musical. O sea, sí. estamos hablando tanto padre, abuelo, bisabuelo, tu hermana. Háblame un poco acerca de ello. ¿A qué nivel musical? ¿Tocar instrumentos? ¿Estar en bandas? Claro, Coméntame. pues mira, te diré, vamos, digamos, por Sí, orden de más antiguo a sí. más cercano. Mi bisabuelo era bailarín, o sea, Ajá. básicamente, pues eso, o sea, en lo que era la época, tabernas, bares, teatros de pueblos, etcétera, poca cosa más. Luego sí que es verdad que mi abuelo sí que era músico profesional, tocaba el violín, muy nivel muy pequeño, o sea, muy remoto, banda de pueblo y demás, pero sí que lo tocaba. Y luego mi padre sí que es el que más tocho, por así decirlo, o sea, porque mi padre fue un súper músico profesional que estuvo más de 40 años en una orquesta, concretamente la Orquesta Nacional de España. Luego ha trabajado muchísimo en cine, en series de televisión. Para que te hagas una idea, o sea, estamos hablando de que su sonido es el sonido que está detrás de la sintonía de Verano Azul, que es una serie que igual la gente más Ah, joven no conoce, sí, sí. pero es una serie súper conocida, Verano Azul, que se Hombre y la Tierra, esta serie de Félix Rodríguez de la Fuente que va sobre naturaleza y animales y tal. Ha estado en películas, súper, vamos, ha trabajado en todas las películas de Almodóvar, ha trabajado en todos los discos de Serrat, Sabina, Rocío Jurado, bueno, muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él tenía una proyección artística y un curro que todo eso yo lo he empapado desde que era niño. Entonces, claro, para mí era como, o sea, yo iba, es decir, yo iba al colegio y me decían, oye, pues haz un trabajo para música sobre esto. Y decía, papá, ayúdame, tal, y sacábamos rapidísimo. Entonces, pues poco eso. Y de verdad, o sea, que lo diré muchas veces, pero me siento súper afortunado de haberlo vivido así, porque sobre todo que él ahora ya no está, él falleció hace 5 años, me queda su legado puramente musical de sus canciones, o sea, porque también cantaba y tal, entonces me queda eso, de cuando yo le echo de menos, pues pongo un casete suyo, una cinta, un CD y le escucho. Claro. Entonces, eso para Sí, mí sí. es un tremendísimo regalo que, por desgracia, otras personas que pierden a sus seres queridos no tienen. O sea, Claro. tendrán otro tipo de legado, otro tipo de recuerdos, pero para mí es un vínculo que además unido con la música es precioso. Claro, y también me comentabas, ¿tu hermana también está en el mundo Sí, de la música? o sea, ella cuando era más joven estudió, pues, también para ser, profesional y tal, pero no siguió por ahí, pero luego ha tirado por el camino de la producción, que es con lo que yo he aprendido de ella. O Ajá. sea, todo lo que sé sobre producción me lo ha enseñado ella. Entonces, ella ha currado, pues, en eventos de producción musical y tal, entonces todo eso lo he mamado también con ella, desde bien joven, desde los 17 años, más o menos. Y entonces, pues, ella es como que además tiene esa cosa que tengo yo también, de esa sensibilidad con la música, nos entendemos, obviamente somos hermanos, pero que tenemos como ese vínculo especial de relacionado también. Claro, muy interesante lo que comentabas, porque claro, al final sonidos o bandas sonoras de Un El Hombre y la Tierra y Verano Azul son muy características. Yo creo que Claro, eso claro. no jamás pasa de moda, por lo tanto, tu padre estaba ahí, estaba, Sí, 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 estaba sí, en sí, el sí, sí, equipo sí, 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 de sí. sonido de Un Verano Azul, que es histórica, ¿no? Esa banda sonora, que todo el mundo la Sí, sí, sí. reconoce, aunque. Sí, sí, No, y sí, sí. además, fíjate, te contaré cómo, es más, es una Sí, anécdota súper divertida. Em, que esto lo contaba yo, mira, pues lo precisamente lo hablaba con Patricia Fernández, porque sí, hace un mes estuvo ella en todo el Benidorm Fest y todo sí, esto. Claro, mi padre estuvo, más años en la orquesta del antiguo Festival de la Canción, lo que hoy es sí, Benidorm Fest, pues antiguamente Festival de la Canción, de Benidorm, sí, ¿vale? sí. Pues, estuvo muchos años ahí y tal. Y hubo un año que el que ganó aquella edición, fue Carlos Mejía Godoy, con una canción que se llama Quincho Barrilete. Ajá. Pues, ¿qué pasaba? Que cuando tuvimos que enviar esa canción para que se valorase y tal, pues el cantante, que era de México, se piró, sin haberla grabado. Entonces hubo una movida porque eso había que grabarlo. ¿Qué pasa? Que la voz de mi padre era tan parecida a la de Carlos Mejía Godoy, que dije: "Vamos a grabarlo",
y a ver si cuela. Y efectivamente coló y luego ya a las semanas se grabó otra vez perfectamente y tal, pero ese primer disco que se hizo fue con la voz de mi padre y de hecho luego se produjo para un sello discográfico más pequeño y a día de hoy se puede comprar en tiendas de segunda mano. Pero es que es muy fuerte que durante un tiempo la gente se pensaba que la voz de Carlos Mejía Godoy era la de mi padre. Es muy heavy eso, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí lo es. ¿Y ahora te gustaría escribir más o hacer más contenido relacionado con música? No, la verdad es que no. O sea, de hecho, a mí me encanta cuando hago una crítica sobre una película, me Sí, encanta incidir en la parte musical, la banda claro, sonora y también tal, es cierto, sí, sí. pero no lo echo de menos. No lo echo de menos, pero porque ya estuve 3 años escribiendo Ya. sobre ópera, zarzuela y tal, y es un mundo muy complicado. Es un mundo muy complicado porque tienes que fijarte en tantas cosas, porque al final tú cuando estás escuchando una sinfonía, estás escuchando como 120 personas están tocando al unísono y te tienes que fijar en tantas cosas. O sea, por ejemplo, el curro que hay cuando se transmite un concierto de música clásica por televisión, eso no lo sabe nadie, porque hay que tener una habilidad para saber dónde tiene que enfocar cada cámara. En plan, este solo, esto no, ta, 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 así, además un ritmo así, ta, 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 rapidísimo, rapidísimo. O sea, es un curro que flipas. Entonces, cuando haces, o sea, ese tipo de curro sobre, o sea, sobre escribir, es complicadísimo. O sea, no lo echo de menos porque ya te digo, como tengo que escribir cuando es una peli y tal, sobre la banda sonora y tal, que eso me encanta. Además, me encanta pues ver qué hay detrás de cada banda sonora, ver cómo se ha producido esto, no sé qué tal, encontrar esas pequeñas cositas, ¿no? Tal, pero no lo echo de menos, no lo echo de menos, Claro, para nada. también te lo preguntaba porque al final entiendo que para ti será bonito, ¿no? El decir, parece que estás continuando un poco el legado Sí, pero tema de instrumentos no, ¿no? O no. no, a ver, Flauta dulce, entiendo que seguro flauta dulce has sí, a tenido ver, que el flauta hacer, dulce ¿no? todos hemos Eso, tocado, eh, o sea, todos hemos tocado Titanic en sí, el colegio con la flauta dulce, sí, ¿vale? Yellow River y Titanic en Yellow España, River y Titanic en yo creo. España, poca broma. Pero fíjate que, claro, parece una tontería, pero te quiero preguntar tu experiencia, ¿no? Con la flauta dulce, porque a mí me martirizó. O sea, literalmente te puedo decir que me martirizó a tope y mis vecinos lo sabrán, ¿no? Porque Sí. típico, ¿no? Tienes un examen a las 9 de la mañana, estás a las 8 tocando la flauta dulce y claro, tú piensas que lo haces bien o no, pero claro, te dice tapa los agujeros y tú tienes los agujeros Uy, metidos y dices, no sé más no, taparlos, no, o sea, no, 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 no. y Es se, que y se te queda el poca agujero broma. puesto y No, no, dices, no. no puedo taparlo más. Y la No, no, profesora no. se enfada contigo, ¿sabes? Y es como, señora, no doy más como ser humano. ¿Cómo fue tu experiencia? No, Parecido. no, pero es que poca broma o sea, con tapar agujeros, ¿eh? Con Hombre, tapar agujeros, hay que saber tapar el agujero. Eso yo digo, está sinceramente, o sea, hay que tapado, saber. pero dice, no, no No, pero suena. no, 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 no. O sea, es que igual de repente estás dejando esto Ya, de aire y ya te va por culo la nota. pero es muy injusto, ¿eh? No, pero no, no, además, yo es que, a ver, sí que es verdad que tuve mi época cuando tenía 8 años de que en plan, la típica época de Claro, yo quiero ser como mi padre, claro. pero se me pasó enseguida. Entonces vieron que no, tal, y cuando tuve 16 años empecé a tocar el bajo, Ah, porque mi padre también, o sea, también lo hacía. Y entonces, pues él me enseñó y tal, y tuve mi época de grupo. Yo tuve mi grupo, tal, de quedar los bueno. viernes después del instituto y tal, pero enseguida vi que no era lo mío. Para ser músico hay que tener una cosa que no se enseña. Es que no sabría cómo definirlo. Es una cosa que tienes o no tienes. O Talento. sea, no, o sea, sí tienes que tener talento, pero al final, o sea, todo talento se puede currar. O Total. sea, al final, tú ves a un músico, un cantante, y hay cantantes que son, o sea, que tienen un talento innato y otros que se han currado toda su vida. Entonces, pero yo no tenía esa cosa que hay que tener, esa mezcla de, es que te diría, pues de picardía, de poca vergüenza, no sé, de estar echado para adelante. O sea, yo soy muy introvertido, muchísimo. Entonces, no sé, o sea, me faltaba esa cosa. Pero tuve mi época, ya te digo, tal, y no y se quedó ahí, pero bueno, si tú me das un bajo, o sea, sé tocarlo. O Sí, sea, quiero decir, me estoy ya bastante. Sí. súper oxidadísimo, porque no toco desde hace 10 años, pero sé tocar un bajo. O sea, sé cómo funciona un bajo, sé leer una partitura, que eso mi padre se empeñó muchísimo en que Ya. supiese leer una partitura, pero me ayuda mucho, porque si tú de repente, pues, me das la banda sonora de Babylon, y me das una partitura y digo, vale, esto y esto y esto. O sea, me encanta saber leer porque al final, cuando tú lees una partitura es como leer un libro. O sea, Sí. es algo totalmente distinto. O sea,
no puedes entender al 100% en una canción, una partitura, una pieza de banda sonora de cine si no has leído la partitura. Total. ¿Y tú recuerdas cómo te enseñaban la clave de sol? Pero en plan, Sí, ¿llegáis a dibujarla o sí, cómo? sí, 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 sí. Es una A ver, mítica, ¿eh? Es o una sea, mi o sea, había una canción, pero no Sí, me acuerdo cómo era, pero era sí, sí, lo o sea, de la clave de sol es un caracol es verdad lo del que sube caracol, en es verdad. escalera Que suben es que no y me acuerdo, baja en pero sí, sí, sí. ascensor, Y bajan efectiva eso era, eso, que bajan en ascensor, sí, sí, sí. para eso ya es cultura Vaya musical, ¿eh? vaya Ojo, ¿eh? traumita, vaya traumita. Sí, 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 sí. sí, sí. Y también, pasando más a la parte actual, Ujú. solo 3 pinceladas. La primera, también como persona que lleva mucho tiempo en la industria, tanto consumiéndola ahora como hablando de ella, ¿qué opinas acerca de fenómenos como el de Operación Triunfo? Porque siempre, en los últimos años, es verdad que ya llevamos unos años sin ediciones, Ujú. pero la principal crítica que se hace, incluso desde la parte de la industria, es que no se puede sacar cada año 20 nuevos artistas o 15 nuevos artistas a la industria, porque digamos que es muy Ujú. difícil y por eso es bueno espaciarlos, de que haya una edición cada 2 3 años. Sí. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el año pasado estuvo aquí en este canal Tine Rubira, en Ujú. una la última entrevista que ha hecho así y Sí, tal, que fue 2 días antes de que se cancelase, claro. y nos decía: sí, somos conscientes de esto, pero también tenemos un producto muy jugoso porque también ayuda a los talentos. Es decir, que tú puedes ser un talento de España, un talento de Mm, fuera, y que las discográficas a modo de draft, pues pueden también servirse. ¿Tú cómo lo ves? Porque claro, tengo la disyuntiva diciendo, el formato mola, pero claro. de cara a la industria es un poco fastidiada, porque claro, y quien no se quede con ninguna discográfica parece que es una mierda, y no es así, sino que es que lo que tú has dicho, no hay pastel para todos. Claro, a ver, yo soy de la opinión que es mejor espaciar. Sí, O sea, de hecho, yo para mí es la prueba viviente de que o sea, de estas últimas sí. ediciones, es mucho mejor la primera edición, es decir, la que ganó Amaya, Amaya, sí, Amaya que la Gómez, última. O sí, sea, ¿vale? O sea, eso, pero es opinión personal mía. Pero hay una movida que hay que tener muy en cuenta con estas ediciones respecto a las de hace sí, 20 años, ¿vale? Pues claro, estuvo, como que en 2008 se paró y sí, desde 2008 a 2018 hay un salto de casi 11 años que, o sea, que no ha habido Operación Triunfo. Que es que ahora hay un factor muy importante que son las redes sociales. Es decir, en el momento en el que empieza la gala cero de OT, antes de esa gala cero, ya cada concursante tiene creada su cuenta de Instagram en la cual ya tendrá por lo menos 100.000 seguidores. Porque son gente que sin haber escuchado a la persona en cuestión ya le sigue porque, oye, esto empieza, así quiero seguirles a sí, todos. ¿Qué pasa? Que ese fandom, esa cosa, te asegura que cuando el cantante en cuestión salga por la puerta, ya va a tener detrás un fandom, alguien que los va a seguir. O sea, de hecho, el mejor ejemplo es esta primera edición, la primera que salió por la puerta, Lola Índigo, sí. y es de las que mejor le ha ido. También porque es una curranta que Y la flipas. primera expulsada de Fama también fue, La ¿no? primera esposa de fama, efectivamente, pero el fandom que ya esa chica tuvo detrás es impagable. ¿Qué pasa? Que eso es un fandom que hace 20 años, con la edición de 2008, que es en la que estaba Pablo López, por ejemplo, Sí, no había. Ese fandom no había. O sea, si quieres ese fandom te tienes que currar, porque no existía ese fandom. Esa cosa de el canal 24 horas de Operación Triunfo, que hay gente que comía con ellos, que se sí. ponía el canal a la hora de comer y comía con ellos. Entonces, es una movida que yo creo que hay que espaciar, por supuesto, porque al final, no solo por lo del hecho de sacar 20 artistas, sino porque al final, cada año los géneros que nos gustan, Ya, que salen, cambia muchísimo. O sea, por ejemplo, en Operación Triunfo no, pero en Factor X, en la edición que salió, hace como 4 años, más o menos, fue justo antes de la pandemia. Em, Ahí había una chica que se llama Fusa Nocta, que sí, cantaba trap. En ese momento el trap no estaba nada trabajado en España y la gente le sonaba súper raro. Si Fusa Nocta saliese ahora en una edición de Factor X ahora, lo petaría porque ya. el trap ahora mismo está súper arriba, pero en ese momento no lo estaba. Entonces es como que estos sus momentos, sus tiempos, o sea, hoy en día podemos estar súper locos con las sesiones de Bizarrap, pero es que igual dentro de 5 años nos dan igual. Ya. No lo sé, ¿sabes? Entonces es muy complicado, pero al final yo insisto, yo soy de la opinión de que hay que espaciar y también, pero bueno, al final esto es televisión. O sea, Tinet es producto de televisión. O sea, al final él como buen productor tiene que moverse por el dinero
y por el que tiene un producto que hay que explotar. Y es un producto que es muy explotable, porque Sí. Operación Triunfo, o sea, tú mañana anuncias en Televisión Española o en Telecinco, me da igual donde sea, Sí, que vuelve Operación Triunfo la semana que viene y ya tienes a media España revolucionada en plan de sí, "¡Ah, ta, 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 ta!", sí, sí, tal, seguro. ¿sabes? Pero es un producto, es un producto. Es como, cuando tú vas a la compra, o sea, hay ciertas marcas que te gustan más, pero porque ya tienen un bagaje detrás que dices: "Pues mira, voy a comprar esta chocolatina porque es de Milka antes que esta que es de Hacendado". ¿Pero por qué? Es más cara. Ya, pero es que es Milka. Okey, pues esto es lo mismo. Claro, es interesante porque lo vimos con el Benidorm Fest hace mes y medio. O sea, es Claro. verdad que las audiencias fueron peores que las del año pasado, porque el año pasado había mucha narrativa, que eso es lo que alimenta las audiencias, Mm, pero igualmente yo creo que fue un éxito para Televisión Española y más con las audiencias que está cosechando. sí, Digamos que ha sido lo más exitoso. Por eso también me sorprendió el año pasado cuando salió en abril la noticia de que no iban a renovar Operación Triunfo, porque incluso aquí Tinet, 2 días antes, dijo que sí que estaban en negociaciones y Tinet dijo, este año va a haber Operación Triunfo, lo dijo en este claro. canal y esa misma noche Televisión Española como que lo cerró de facto, dijo, no vamos a continuar con esto. Y eso me sorprendió porque de cara a la gente sí que noto que les gusta esa clase de formatos. Es verdad que las audiencias pueden ir bajando, pero lo que hemos dicho, ¿no? Si es una vez cada 2 años, ese formato Mm, u otro, creo que a la gente, porque realmente la idea de una Operación Triunfo o de un Benidorm Fest es cultura y es música. Y eso es sí, por súper supuesto. importante. Y en el último Benidorm Fest hemos tenido muchos géneros muy distintos. Y, Sí. por ejemplo, ha ganado Blanca Paloma. ¿Qué te Sí, 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 parece? ¿Qué te sí. parece el nombramiento de Blanca Paloma con una canción tan alejada de lo mainstream y muy diferente a Chanel el año pasado, por ejemplo? No, no, mira, yo estoy súper a favor de esta elección, pero por Sí, una sí, sí. sencilla razón. Sí que considero que Una el tema currante. nochentera Sí, es un hit, sí, es sí, un sí. hit que va a seguir con nosotros mucho tiempo. A mí me encanta Vico, o sea, de hecho, estuvimos ayer con ella en Los Ídolos. Sí, Em, pero Ea Ea, o sea, de esta chica, es un tema que es muy patrio. O sea, y al final no tenemos que olvidarnos que esto es mandar una canción que nos represente. Y Ea Ea nos representa muchísimo, a nivel de coreografía, a nivel de canción, a nivel de tradición, a nivel de cultura, nos representa muchísimo. ¿Que no es un hitazo? Por supuesto que no lo es, pero yo creo que va a tener muchísimo éxito, por además la coreografía que tiene Blanca Paloma es detrás es increíble, ese equipo de bailarinas que tiene, o sea, esa puesta en escena tan pura, tan nuestra, eso es algo único. ¿Que no es un hitazo? Por supuesto. ¿Que hubiésemos quedado mejor si hubiésemos ganado la otra canción? Posiblemente, no sí. lo sé. Veremos qué pasa ahora en el mes de mayo, no lo sé. Pero es que al final también esto es política, porque al final, o sea, quien se crea que Eurovisión al año 2023 sigue siendo un concurso de música, es que no vive en el siglo XXI. O sea, es pura política, es pura política, puro conformismo, pura lo que, o sea, puro lo que mande, Sí, ¿sabes? y sensacionalismo, ¿no? Porque al final, Sensacionalismo, por supuesto. salvo alguna excepción muy contada, como Portugal, ¿no? 2017, que digamos fue un caso bastante anómalo Mm, para lo que es el festival, pero ¿has seguido las preselecciones o las no. canciones que van a ir a...? Eso es interesante también porque yo lo que veo es que a la gente como que le gusta más la previa que ya el propio festival, porque como saben que el festival al final es un poquito más de lo de siempre, ahora que salen, que si Noruega, que si Suecia, que si tal, como que eso tiene un poquito más de morbo. Sí, Sí, pero porque a la gente le encanta el morbo. O sea, ya, también. es como que, porque claro, luego llega la gala de Eurovisión y es Sí, una noche. sí, claro. Es que toda la preselección, todo lo que ha habido detrás de, no, es que a mí me gusta más Blanca Paloma, es que a mí me gusta más esta, me gusta más Vico. Todo eso ya genera en ti, en tu Sí, círculo, una serie de debates que son muy guays. hombre, Entonces, o sea, y luego tanto en tu círculo como en redes sociales, todo sí, eso. Entonces, es como que la gente disfruta más de esa previa, de esos sí, preliminares, que luego de la gala final. claro. Porque al final, insisto, la gala final es una noche en la que puede pasar de todo, y ya está, pero la gente se queda más con lo previo. O Ah, sea, pero yo creo que es lo bonito, porque al hombre, es súper final, chulo, sí, sí. no sé, es también ver, pues, ver todo el camino que hay, también, no sé, o sea, ver también qué opina la gente, o sea, qué te gusta más, qué te gusta menos, no sé. Y además es muy chulo porque es debatir acerca de cultura, que tal y como Sí, están las redes sociales últimamente, ojalá el mayor debate fuese si te gusta más un género o no, un tal género u cual, tal otro. cual, tal Eh, cual, tal cual. También te quería preguntar, no somos muy optimistas, pero el domingo es los Oscar. El domingo por la noche es los Oscars. Sí. A ver,
Aquí, digamos que Ana de Armas está nominada, ¿no? Como mejor actriz, Sí, hace un papelón en Blonde, esa, por ejemplo, brutal. Está brutal esa niña. Sí. sí que la he visto. Y además sí que recuerdo que es muy paradigmático, ¿no? Porque Blonde fue nominada a los premios Spaghetti, no sé cómo se llaman, los de peor película, que, a ver, es un Sí, poco troll, pero fue nominada a peor película, pero Ana de Armas fue nominada a mejor actriz, por lo tanto, cómo reluce su interpretación en una película que de cara a la crítica se hace muy larga y muy experimental es curioso. Antes de nada, ¿cómo valoras ese papel de Ana de Armas en Blonde? Y después, ¿das un atisbo de sorpresa el domingo a ver, o nos conformamos con que esté ahí? mira, mira, Los Razzie, yo eso, la sí. primera vez que vi el tráiler de Blondie, la primera vez que lo vi, me quedé en shock, porque Ya. dije: "¿Qué ha hecho esta niña?". O sea, era algo único, nunca había visto una interpretación así. Luego vi la película en pase de prensa, además fue un día horrible, porque era un lunes a las 4 de la tarde, Oh, peor hora no puede haber para una película que las o sea, después de haber comido miento, ese día fui listo y no comí, porque dije: "Como coma, luego me voy a quedar súper, hostia. Sí, empachado y fatal". Así que ese día no comí, o sea, y tal. A mí la peli no me gustó. Yo soy de ese sector que no le gustó Blondie, que admite que es una película visualmente chulísima, que Ana de Armas está espectacular, pero no me gusta la película. ¿Puede haber sorpresas? Por supuesto. La única noche al año en la que puede ocurrir cualquier cosa son los Oscar. El año pasado todo el mundo asumía claramente que El poder del perro se iba a llevar, se iba a llevar el sí, Oscar a mejor película. Lo tenían todo súper claro. El poder del perro, el poder del perro, el poder del perro. Porque una película con un asentamiento muy chulo, había ganado muchos premios, además de los sí, gordos, tal. Estaba dirigida también por una mujer, que eso también parece que no, pero a la academia eso también le gusta. Y además que es súper merecido, porque la edición que hizo Jane Campion es brutal. Pero yo decía, no, va a ganar Coda, porque Coda las semanas previas a los Oscar dio mucho la sorpresa en premios pequeñitos, había cosechado muy buenas críticas, había ganado cosas, pero digo, va a ganar Coda, no sé qué tal. Y a las casi 6 de la mañana estábamos viéndolo, y efectivamente ganó Coda. O sea, y fue la sorpresa porque nadie se esperaba que ganase Coda. Todo el mundo decía, por el perro, por el perro. Entonces, ¿puede haber sorpresas? Por supuesto que puede haberlas. Y ojalá que las haya, porque eso demostrará que el cine está vivo. Porque al final, y que no hay nada que esté dado por sentado. Que se lo merezca más o se lo merezca menos, eso ya no lo sé. Porque al final tú no lo decides. O sea, lo decide ya, la hombre, claro. academia. Y al final, ¿cuántos Oscars se han dado y no han sido merecidos? Porque, por ejemplo, sí, Leonardo DiCaprio tiene un Oscar, Ya, pero no por la película ya, que se lo merece. ya, eso es O sea, bastante yo fuerte. lo siento, pero, Sí. El Renacido no es una película para lucirse para una Otra persona que como dura 3 DiCaprio. horas, por cierto, que también es una Hombre, película no, que no, es una una película que es un piedra. paisaje brutal, que Sí, va. Iñárritu, buen cine mexicano, lo ha hecho brutal. Pero DiCaprio ha tenido papeles infinitamente mejores, para llevarse el Oscar, desde El aviador, El lobo de Wall Street, Hombre, etcétera, sí, sí. pero no es su mejor papel. Pero bueno, se lo dieron porque el año anterior se lo habían dado eh, a Eddie Redmayne por Ajá, la Lotería del Todo. ajá. Volvió a estar nominado ese año por La chica danesa, pero como se había dado, Ya. justo el año anterior dijeron: "Oye, no vamos a repetir 2 veces la misma persona, está DiCaprio nominado, vamos a hacer el jueguecito". Venga, pues venga, DiCaprio, ¿sabes? Y ahí estaba Jessica Chastain diciendo: "And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio". Entonces, pero bueno, ahí estaba. Claro, y también, ¿no crees que, desde mi perspectiva, por lo que he ido leyendo, no se ha hablado demasiado poco de Ana de Armas estos días? Porque que estemos ante una actriz que ha estado en el internado, o sea, esto más Sí, español, bueno, español, más entiéndeme, español no más, puede ser. más Sí, sí, español, o sí. sea, a menos que sea una actriz de la que se avecina, entonces ya me tiro por la ventana, pero estamos No, hablando de no, una te entiendo, te actriz entiendo. del internado que es la primera hispano-cubana siendo nominada a una categoría tan Claro, importante en los Oscars. claro, el problema que yo veo eh, es que Ana de Armas ha tenido una proyección muy rápida de la Sí. que no nos hemos dado cuenta. No, no, Porque para al nada. final, Ujú. de un día para otro, la niña o sea, ella ha hecho cosas muy chulas. O sea, ha estado en una película con James Bond, ha hecho No Sí. Time to Die, que de hecho su papel en No Time to Die es brutal. O sea, de hecho, yo quiero un spin-off con el personaje de Ana de Armas de No Time to Die. Hizo Puñales por la espalda, hizo una película con. Ay,
este hombre que hizo Batman, que a nadie le gustó, cara cuadrada, como Eh, se joder, eso lo dirá Ethan por el chat que es Batman, pero sí. joder, Ben Affleck, Ben Ben Affleck. Affleck, Ben Affleck, gracias. Hizo una película con Ben Affleck, que es un dramón increíble. O sea, ella ha tenido una carrera brutal. Lo que Sí, pasa meteórica. es que no nos hemos dado cuenta. Ha pasado como muy paralelamente y se han dado cuenta solo una sección muy, muy pequeña del público cinéfilo. ¿Qué pasa? Que ahora llega Ana de Armas, que hace Blondie, un personaje tan icónico como Marilyn Monroe, que ¿por qué no ha tenido tanta bombo? Porque es que también ha dado la casualidad que es que se enfrenta con actrices con la talla de Cate Blanchett, Ya. también está esta mujer de la de Todas en todas partes. Ujú. O sea, lo tiene muy complicado, pero también te digo, si esto sirve para que nos demos cuenta de que Ana de Armas es una actriz de 10, que sea por eso, ¿sabes? Pero bueno, también te digo, en España se nos da muy bien el que la gente no sea profeta en su Ya. tierra. Siempre se nos ha dado muy bien. O sea, ahora, hace poco, mira, justo antes de la charla, he estado hablando con Patricia Fernández sobre el tema de que se va a hacer el año que viene una adaptación de La casa de Bernarda Alba, protagonizada por Jenna Ortega y por Camila Mendes. Claro, La casa de Bernarda Alba no puede ser punto más español, más Hombre, patrio, más sí, andaluz. sí, Pues sí. lo van a hacer ellas, se va a ambientar en Miami. Probablemente me espero algo muy Romeo más Julieta de Baz Luhrmann, pero va a ser complicado. Pero es que ella me ha dicho, es que a los americanos se les da muy bien coger lo que no es suyo y Ya, rentabilizarlo, y nosotros no lo hacemos. Entonces, en España se nos da muy bien, o sea, no apreciar lo que tenemos. Que Ana de Armas ya era buena actriz cuando estaba en el internado. hombre, Lo que pasa es que no lo sabíamos, o sea, que no la totalmente. valorábamos. Entonces, bueno, es eso, o sea, si tiene que llegar un director para poner decir: "Mira, es que tú vas a ser Marilyn Monroe", pues es que ole por ella. Pero es que es que, tío, es muy complicado, es muy complicado. Pero Tota bueno, nunca se sabe. Totalmente, y además también lo vimos en los Goya hace apenas unas semanas que el Destilar General ha sido un muy buen año para el cine español y Sí, encima yo creo que el broche de oro se pone con la nominación. Hombre, si gana ya es la rehostia y todo el mundo súper feliz y ya seguro que todo el mundo empieza a conocerla o se acuerda de ella, pero ya siendo, solo estando ahí, ujú, aparte de que es un tributo a su carrera, que es muy joven y todavía seguro que va a tener mucha más proyección, pero igualmente al trabajo que ha hecho entre las sombras, ¿no? A nivel español de imaginario colectivo de sí. aquí muy joven ya se fue a Estados Unidos, empezó a labrar su carrera y pues a lo mejor tampoco hemos hablado tanto de ella, pero es que va a estar nominada el domingo, va a estar ahí sentadita. Es que me parece muy noticiable desde luego y que espero que se le dé cabida en los medios. Y ya para terminar, antes lo comentaba Marina, ¿qué tal ayer en Los Ídolos? Famoso Ídolos, ¿qué tal? Fue una locura, porque Sí, este fotocall, o sea, ya el año pasado, que fue la sí, primera edición, ya fue una locura, porque es un fotocall muy sí, largo, sí, sí. digo, tanto de tiempo como de espacio, me refiero, o sea, de tiempo, porque al final nosotros llegamos a las 5 de la tarde, el fotocall empezó a las 6 y terminó como a las 10 de la noche, más o menos. Y luego que es muy largo porque somos muchos medios, todos queremos hablar con Dulceida, todos queremos hablar con Lola Lolita, y entonces hay que estar rápido, hay que trabajar a tope y yo acabé muy cansado, de hecho, de hecho me ofrecieron y estar en la fiesta de después, dije que no, porque tenía que volver a casa para currar. Entonces, bueno, es esto, y además que estaba muertísimo, porque al final entrevistando a más de 40 personas en Buf. esas 5 horas, hablar contigo, tal, no sé qué tal, o sea, es muy cansado porque al final, o sea, es como que la gente desde fuera ve que es muy bonito, que Sí. es muy brilli brilli, las premieres, los photocalls, tal, pero luego el curro que hay dentro de cada premier es gigante, o sea, es brutal. Y el destilar entiendo que fue muy positivo, ¿no? Al final un ambiente muy, muy chulo. Desde casa pues se pudo ver a través de Mm, Cristinini, Masi, que son, bueno, son como son, ¿no? Al final son muy buenas en lo suyo, son las mejores en lo suyo. Y sí, sí, no, además que es un nivel de nominados, nominadas también muy alto y muy unidos, ¿no? Que a veces en tema de redes sociales y creación de contenido hace falta mostrar esa cierta unidad, ¿no? Porque a veces las mm, redes dan una sensación muy, muy vaga de cara a puertas hacia afuera, ¿no? Con tanta toxicidad a veces, que si hay sí. críticas y esto, al menos que en un día como ayer en Madrid, Príncipe Pío, pues se reúna tanta gente y con un buen rollo, ¿no? Es positivo, ¿no?
Sí, nada más estoy muy contento porque ayer Sí, hubo mucha gente muy guay, gente con contenidos súper chulos. sí, Entonces, quiero decir, al final es la prueba de que si se enfoca un buen contenido y de que si se da voz a gente que de verdad tiene un mensaje que decir, que contar y que esté bien y que sea positivo y que sobre todo que ayude, es guay. Porque al final, bueno, tienes que haber visto la cantidad de gente que había haciendo cola por la cuesta de San Vicente para poder estar a 2 metros de esta gente. O sea, es increíble. Es como la gente que hacía colas hace 20 años para estar en un concierto. sí, Pues esto es lo mismo. La gente, o sea, de hecho, había gente o sea, que ya va ahí desde por la mañana, sí, sí, sí. acampando para estar a 2 metros de Dulceida o de quien sea, ¿sabes? Es increíble eso. Y a ti que te encanta la cultura, ¿qué opinas cuando se demonizan las redes sociales y a los creadores o creadores de contenido? Porque realmente mucha de esa gente también hace cultura. Cultura puede ser en siglo XXI redes sociales y contenido, realmente. Mira, es muy peligroso, porque al Sí, final, vivimos en la época en la que todo queda registrado. O sea, yo, por ejemplo, o sea, pues, llevamos ya con 1 hora y media aquí, sí, y probablemente habré soltado alguna perlita por ahí, que cualquiera puede coger y sacarla fuera de sí, contexto y decir: "Buah, es que esta persona ha hecho esto, no sé qué tal", ¿sabes? Entonces, es muy peligroso al final, ¿no? Yo creo que no hay que demonizar absolutamente nada. O sea, todos tenemos nuestra libertad de expresión, podemos decir lo que nos dé la gana, pero sí que es verdad que cuando eres un ídolo, como las otras personas que habían sí, ayer allí, hay que tener especial cuidado porque tienes detrás un público que te sigue, un público que te admira, entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, cómo lo dices y demás. totalmente. Pero bueno, es tu trabajo. O sea, al final, tú tienes una responsabilidad como comunicador. O sea, yo en menor medida, pero también la tengo. O sea, yo cuando hago una crítica de una película, voy con mucho cuidado porque no quiero hacer daño a nadie. Es que esta película es una mierda, no sé, no, 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 a ver, baja, baja, baja. Vale, no te ha gustado, vale, pero ¿por qué no te ha gustado? Enfoca, tal, no sé qué, vale, esto. Yo nunca he podido con el hate barato. El de esto es una puta mierda. No, 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 a ver, no te ha gustado, pero enfócalo, porque a mí me encanta hablar sobre cine, me flipa. Y me encanta hablar con gente que no está de acuerdo conmigo, porque Ya, me encanta generar esas fricciones, porque son opiniones distintas, pero todo desde un lugar sano. Vamos a hablar desde lo sano, vamos a hablar desde el respeto, desde, venga, vamos a charlar sobre cine, pero desde el respeto. Porque en el momento que no haya respeto, apaga y vámonos. Es que no te voy a escuchar. totalmente. Pues nos quedamos con ese mensaje que es bastante positivo y más cuando tenemos tantos inputs, ¿no? En nuestro día a día, a través de redes sociales, a Claro, través de la calle, que podemos, bueno, es que claro, tú te pones a pensar y dices, entre producciones que pueden ser pelis o series, entre música, entre directos, entre vídeos, un Instagram, etcétera, literalmente cada día recibes muchos inputs y también hay gente que lo gestiona mejor o peor, o que a lo mejor tiene que limitarse también a la claro, hora del contenido que consuma. Y por eso también es importante, ¿no? Labor como la que hacéis en vuestra página, en Team Up, porque pues quieras que no, jerarquizáis la información, decidís que es importante, que no, y habrá gente que os lea a vosotros o que lea a otro medio o que lea a todos. Y claro. eso es una Sí, cosa sí, sí, muy claro. positiva porque estoy seguro de que os retroalimentáis muchísimo. Es decir, si va bien la industria, si por ejemplo la semana que viene hay unos premiazos en España y podéis ir y otras páginas también y empiezan a aparecer fotos de la gente que va, eso es retroalimentación positiva para que ya no solo de cara a vosotros, sino de cara al público, pueda ver a esos artistas, a esos fotógrafos, cuando citáis y decís, esta fotografía de fulanito de tal. Parece una tontería, pero todo es una retroalimentación y es muy importante, porque si no la rueda no funciona. Si no No, esta claro, rueda, claro. no funciona. No, claro, y además que, antes sí, pero hoy en día está todo inventado. ¿Qué Todo. quiero decir con esto? Que, no es malo que si para que mi medio funcione mejor, yo copie o imite lo que hacen otras Ujú. personas. No es malo. Lo guay es que encuentres tu manera de encontrar tu identidad, o sea, porque al final lo primero que te enseñan en marketing, en emprendimiento, es encontrar tu sello de identidad, tu factor diferencial. Pero si para ello tengo que copiar lo que hacen otras personas, digo copiar, o sea, en el sentido de que, yo qué sé, por ejemplo, Sí, inspirarte. cuando empezamos con esto, no nos planteábamos ni de coña lo de ir a las premiers ni a los photocalls porque lo veíamos como un mundo súper alejado.
pero lo probamos y vimos que podíamos hacerlo bien, y entonces invertimos una cantidad económica en cámaras 4K, en micrófonos inalámbricos y demás. Entonces, es como que ahora estamos potenciando mucho eso porque nos hemos dado cuenta que, el contenido audiovisual gana más visualizaciones que el puramente escrito. Claro, Entonces, ¿estamos copiando, pues, lo que hacen otros medios? Sí, pero es que no es algo original, o sea, no lo has inventado tú, cariño. claro, Quiero decir, ¿sabes? O sea, al final es encontrar tu factor diferencial, claro. punto, ya está. Yo O sea, no es sí. malo, Yo ¿sabes? recuerdo a gente que decía en temas de directos, por ejemplo, que, yo qué sé, si pones la cámara en la esquina inferior derecha y hay gente que dice: "Ah, te estás copiando de fulanito de tal". Y Claro, recuerdo había gente que decía: "Sí, claro, porque fulanito de tal ha inventado la derecha". O sea, ha no, inventado no, la mira. cámara, ¿sabes? El color. Claro, en 1900 y poco creo que Sí, fue, bueno, es que no me acuerdo del año, te diré el año, pero es que no me acuerdo sí, del año. Bueno, a Federico García Lorca le sí. dijeron en una entrevista: ¿usted qué piensa de que este poeta le haya copiado el uso del color verde para sus poemas? Claro, pues el verde que te quiero Sí, ver, el famoso de Federico García Lorca. Y él muy muy salado dijo: "Si yo no he inventado el uso de la palabra verde, ¿qué me estás contando?". O sea, es que es eso, o sea, no, o sea, pero él le supo dar un uso que total. no que nadie lo ha hecho como él. Pero al final es eso, nadie ha inventado nada. Todos, o sea, es como que tú tienes una bola que es el periodismo, la capacidad de comunicación, entonces exprímela. O sea, quiere decir, o sea, seguro que si te pones a bucear por TikTok encuentras 20 cuentas o 30 que hacen lo mismo que Seguro. Patricia Fernández. Lo de contar el salseo y tal, pero el cómo lo hace ella es algo único. Entonces, ese es el tema. O cómo hacen, por ejemplo, las cosas en Sí, que sí, yo sí. soy muy fan del contenido que hacen allí, o sea, muy fan de su factor humanista, naturalista y tal, de cómo le sacan el jugo, humanista hasta en una yo es que lo he visto eso hacer en una premier, de estar en una premier de una película española y con las preguntas que hace, o sea, que hace nuestra querida Alejandra, de sacarle esa cosa, ¿no? Entonces, es al final, pues claro, al final, insisto, somos 20 medios en esas experiencias, entonces es saber encontrar tu factor diferencial. Precisamente la última pregunta era, ¿qué opinas cuando, por ejemplo, una Alejandra Ronda, cuando estuvo aquí, Ujú. habló de ti muy positivamente, dijiste que eras uno de sus mejores amigos, y cuando subí la historia y que iba a hablar contigo, se emocionó mucho y le gustó mucho? ¿Qué opinas de tu gente más cercana, de una Alejandra, por ejemplo, que la tenemos muy presente aquí porque estuvo hace muy poco, que todas las palabras que he recibido de ti han sido muy buenas? A ver, ¿cómo decirlo? A ver, yo, joder, es que no sé cómo decir esto sin emocionarme. Sí, Eh, yo quiero mucho a mi gente. O sea, para mí mi gente es lo más importante del mundo. Mis amigos, mi familia lo son todo para mí. O sea, yo, si mañana me muero, si mañana a mí me atropella un coche y me muero, podré irme de este mundo diciendo que tengo grandes amigos que me quieren. Y eso para mí es mucho más importante que un superlegado musical, artístico y demás. Porque para mí, o sea, mi máxima es la fe en la gente. Y puedo decir que en su mayoría no me han fallado. Mucha gente sí me ha fallado, por supuesto, pero como a todo, claro, sí, a sí. todos, a todos siempre nos hemos dado con muchas piedras por el camino, pero la vida es esto. O sea, al final es una metáfora súper trillada, pero es que a mí me encanta lo de que nuestras amistades son como un tren, que hay gente que se baja en la primera estación y hay gente que sigue contigo hasta el final, ¿no? Pero es una metáfora perfecta, porque al final la gente es así. Entonces, que la gente hable bien de mí, aparte que nunca me la acabo de creer, porque la gente me dice: "Oh, es que escribes muy bien, es que no sé qué, tal". Yo nunca me la acabo de creer, pero bueno, es un factor de síndrome del impostor que tenemos todos y que yo también tengo, pero solo me puede llenar de orgullo porque eso significa que lo estoy haciendo bien. Y ya está. Para mí es lo más importante, el que la gente, y la gente hable bien de ti. O sea, desde un punto humanista, no de que la hagas bien por trabajo, sino que la gente diga: "Ay, pues es que Alberto es buena persona, es que es majo conmigo, es que no sé qué", porque además yo lo tengo muy claro en la vida. Si, aunque te conozca de hace 3 días, si tú me demuestras en esos 3 días que eres buena persona, me vas a tener para toda la vida. O sea, y es que es así, o sea, es que es así. Pues nos quedamos con ese mensaje.
Alberto, te agradezco este ratito de charla. Espero que haya estado cómodo, que al principio me No, no, decías muy guay, muy guay, muy que guay. estabas nervioso. Realmente es una charla para poder conocer No, y sí, sí, claro, claro, claro. porque yo creo que hablando con una persona se descubre su historia, aparte de preguntarte cosas concretas sobre ti, pero yo creo que la gente que te haya escuchado durante esta hora y media, o más de hora y media, más o menos te puede ubicar y puedes saber cómo eres, lo que te gusta. Y si quieren profundizar un poco más, ahí tienen tus redes sociales, te pueden leer Sí, claro, claro, por supuesto. en Team Up. Y nada, te quiero agradecer este rato de charla y sobre todo sigue dándole al tema de la cultura, al tema de la proactividad, que es verdad que en muchas ocasiones se habla de esto, ¿no? De que la gente como que pierde un poco las ganas, porque cuando no ven los resultados rápidos, a todo el mundo nos gusta la Mm, inmediatez, ¿no? Pero evidentemente claro, sabemos que no es fácil. O sea, Ana de Armas ha tardado muchos años hasta que haya un medio de comunicación español que hable de ella y ha tenido que llegar a la final de los Oscar y imagínate lo que ha tenido que conseguir. Y nada, te quería agradecer este ratito de charla, Alberto. nada, nada, a ti, por supuesto, por hacer este espacio, por crear este espacio de un contenido Sí, que es tan puro, porque a mí lo que me gusta de tus charlas es que son charlas en las que se habla de tú a sí, tú, de tus cosas, tal, sí, pero al final es una charla de tú a tú, que eso es lo mejor que se puede hacer, este tipo de contenidos, y ojalá sí, más, sí. la verdad, Pues ha sido un placer y nos vemos pronto seguro. Seguro que nos vemos en más de una ocasión. por Te supuesto. dejo descansar, que ayer tuviste un día Nada, nada, bastante complicado. Y nada, la gente del chat la ha encantado también. Izan Puchiella, también Marina antes. Y te mando un fortísimo abrazo, Alberto. Mucha nada, todo de suerte. vuelta para ti y estamos en contacto para lo que necesites. Mucha suerte para todo, Alberto. Sigue dándole. A tope. Chao.